Cuando este tipo recobra la cordura, no tiene ni idea de dónde está, pero entonces lo comprende. Está en medio de una arena de esclavos. Su oponente es un fornido maníaco llamado Butcher, y toda la arena está absolutamente entusiasmada con este gladiador sediento de sangre. Sin perder un instante, Butcher se cierne sobre nuestro protagonista con su martillo gigante y golpea con todas sus fuerzas. Todo el estadio ruge de emoción, convencido de que ya ha terminado. Pero cuando las cosas se calman, Butcher no puede creer lo que ven sus ojos. Nuestro protagonista está de pie justo encima de su martillo, sano y salvo, y ya está imbuyendo su espada de magia. Antes de que Butcher pueda reaccionar, salta hacia adelante a la velocidad del rayo y acaba con todo de un solo golpe. El cuerpo sin vida de Butcher cae tras él. Ahora todo el estadio está vitoreando el nombre de nuestro chico, excepto los espectadores ricos que acaban de perder una fortuna apostando por su derrota. ¿Quién es este tipo y cómo un espadachín tan habilidoso acabó en una arena de esclavos? Después de que los despiadados demonios acorralan a los humanos en su último bastión en Auceri, los exterminan a todos y cada uno de ellos. Colin Hall es el último ser humano con vida, e incluso él se ve llevado al límite absoluto después de todo lo que ha pasado. Ha luchado contra estos demonios como el espadachín más fuerte que este mundo jamás haya visto. Sin embargo, ni siquiera esa fuerza es suficiente para cambiar el rumbo. El demonio que está justo delante de él se burla de él por seguir intentando luchar a pesar de ser el único que queda con vida. Al mismo tiempo, reconoce sus esfuerzos a su manera retorcida y decide recompensarlo dándole la libertad de elegir cómo quiere morir. Mientras el exhausto hombre ve cómo todas sus luchas se desmoronan, su mente divaga hacia atrás, a cómo comenzó toda esta pesadilla. Ha pasado un año desde que los demonios irrumpieron repentinamente en este mundo sin previo aviso. Dado que los humanos eran débiles en comparación con ellos, los demonios no tuvieron problemas para invadir una ciudad tras otra con facilidad, y así lograron llegar a la capital. Los soldados hicieron todo lo posible por resistir, pero estos plebeyos sin poderes mágicos no tenían ninguna posibilidad contra monstruos que podían usar la magia libremente. La magia existe en este mundo, pero el verdadero problema siempre ha sido que está reservada únicamente para la nobleza. Estos nobles siempre se creyeron los héroes destinados a salvar a la humanidad, pero su magia, débil y mal entrenada, ni siquiera podía competir con la de los demonios de menor rango. Cullen recuerda el libro de magia prohibida que obtuvo, un libro que permitía a cualquiera usar magia sin importar su estatus. Sin embargo, lamenta haberlo conseguido tan tarde, sabiendo que las cosas podrían haber sido completamente diferentes si lo hubiera tenido antes. Cuando la historia regresa al presente, el demonio le pregunta una vez más si ya ha decidido cómo desea morir. Lanza sugerencias con total naturalidad, como amputarle las extremidades o quemarlo vivo hasta que no quede nada de él. Sin embargo, Cullen se niega a ceder incluso en esta situación desesperada y le dice sin rodeos al demonio que se calle. Entonces se abalanza sobre el demonio en un último intento desesperado, pero el demonio bloquea su ataque con facilidad, como si no significara nada. Cullen recupera rápidamente el equilibrio y dirige su puntería hacia el pecho del demonio, apuntando al corazón con precisión. Sin embargo, el demonio retrocede justo a tiempo y se burla de él, diciéndole que la mera habilidad con la espada no tiene ninguna posibilidad contra él. Pero justo cuando el demonio está a punto de continuar con sus burlas, de repente se da cuenta de que Cullen ha logrado, de alguna manera, asestarle un golpe y herirlo. Colin admite que la esgrima convencional sería inútil en una pelea como esta. Queda claro que su espada no es un arma común, sino una prohibida que consume la fuerza vital de quien la empuña como precio por su poder. Tras revelar esto, el chico arremete de nuevo contra el demonio y se lanza directamente de nuevo al combate. Consigue mantenerse a la par del monstruo, intercambiando golpes de igual a igual mientras continúa el enfrentamiento sin retroceder. La lucha se prolonga hasta que finalmente encuentra la oportunidad que estaba esperando y, con un solo movimiento rápido, le corta la mano al demonio. Ese instante enfurece al monstruo. Impulsado por la ira, el demonio se burla de la supuesta espada prohibida y la atrapa con las manos desnudas sin dudarlo. Le dice al chico que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera usado esa técnica antes como un ataque sorpresa, y luego lo llama desafortunado por desperdiciar su única oportunidad mientras aplasta la hoja por completo. Sin darle oportunidad de recuperarse, el demonio remata con un hechizo de fuego que lanza al espadachín por los aires. Cullen se estrella contra el suelo y aprieta los dientes de dolor al darse cuenta de que ni siquiera eso era suficiente para derrotar al demonio. El demonio rápidamente acorta la distancia de nuevo y lo agarra por el cuello, levantándolo con facilidad. Se burla del perdedor por haber logrado solo llevarse un brazo,
perdiendo a cambio todo lo que tenía. Al borde de la muerte, Cullen se disculpa con sus compañeros por no haber cumplido su promesa. Justo cuando el demonio lo ataca de nuevo y deja su cuerpo empapado en sangre, la sangre que gotea empapa el libro prohibido, y algo en su interior finalmente se activa. El protagonista se encuentra vivo de nuevo y mira a su alrededor confundido mientras pregunta dónde está. En ese preciso instante oye una voz extraña y rápidamente se gira hacia ella para comprobar de qué se trata. Allí encuentra el libro de magia prohibida, que ahora le habla directamente. Le dice al protagonista que su sangre lo ha despertado y, como favor, lo hará retroceder al pasado y le dará la oportunidad de rehacerlo todo. El protagonista aprieta el puño en cuanto oye hablar de regresión, ya que en el fondo siempre lo había deseado. Lo considera la oportunidad de su vida y acepta la oferta sin dudarlo. El libro parece complacido y le dice al protagonista que permanecerá a su lado y lo ayudará a dominar el arte de la magia para que pueda lograr su objetivo de hacer retroceder a los demonios a su lugar de origen. En ese momento, innumerables páginas brotan del libro y comienzan a girar a su alrededor mientras una figura misteriosa aparece justo delante de él. El libro se cierra solo y se ve a la figura desconocida sosteniéndolo mientras se completa el proceso de regresión. La escena cambia a un estadio donde la multitud vitorea ruidosamente a alguien llamado Butcher. El protagonista mira a su alrededor, claramente confundido sobre por qué sostiene una espada y un escudo. Mientras intenta comprender qué está haciendo en una arena de esclavos, de repente se da cuenta de que realmente ha retrocedido al pasado. Por el rugido de la multitud, queda claro que nuestro MC acaba de recibir un golpe del conocido carnicero y, de alguna manera, ha sobrevivido al impacto. El dueño de este recinto de esclavos, el vizconde Tracia, se retuerce el bigote mientras mira con desdén a estos plebeyos, tratándolos como meras herramientas para obtener beneficios. Para él, el propósito de estas personas no es más que entretener a los ricos, y las trata como peones sin ningún valor real. A medida que la pelea se intensifica, la multitud sigue vitoreando al carnicero, mientras el vizconde observa con entusiasmo, convencido de que todo se está desarrollando exactamente como lo planeó y de que Cullen no era más que un cebo fácil para el espectáculo. Sin embargo, en lugar de ser aplastado como se suponía que iba a suceder, nuestro protagonista esquiva limpiamente el ataque y termina de pie con un pie firmemente colocado sobre el arma del grandullón. En ese momento, Cullen no tuvo más remedio que luchar como gladiador esclavo, obligado a entrar en la arena sin posibilidad de escapar. Pero ahora algo se siente diferente, y el chico se da cuenta de que en realidad puede usar magia. Comienza a preguntarse si el libro mágico se ha fusionado con su cuerpo, y con ese pensamiento, él contraataca, dando su primer paso real para cambiar su destino. Con tan solo unos pocos movimientos limpios y sencillos, Cullen se lanza hacia adelante y lo atraviesa, cercenando la cabeza del carnicero de su enorme cuerpo con un solo golpe decisivo. Se propone dominar la magia del libro, sabiendo que esta vez quiere salvar a la humanidad de ser aniquilada por los demonios. Al dirigir la mirada hacia las personas que orquestaron toda esta lucha por la esclavitud, comprende rápidamente que, en su situación actual, incluso pensar en cambiar el futuro suena a broma. Al darse cuenta de esto, decide avanzar paso a paso, y lo primero que debe hacer es ingresar a la familia Hall, tal como en su vida anterior, y volver a ser Cullen Hall. RMC recuerda entonces cómo, en su vida pasada, fue amenazado y obligado a perder deliberadamente esta misma pelea. Resulta que la gente común había apostado por él, creyendo que podría derrotar al campeón de los nobles conocido como el Carnicero, pero el vizconde Tracia había planeado usar a Cullen como pieza de sacrificio solo para entretener a los nobles que estaban sentados arriba. Por otro lado, RMC planea aprovechar este momento como una oportunidad para llamar la atención del señor del territorio, el marqués Darius Hall, y asegurarse un lugar en la familia mucho más rápido. Con eso en mente, se burla abiertamente de la directiva por ser inútil y les pide descaradamente que le envíen al próximo oponente. Mientras tanto, el vizconde Tracia está siendo duramente reprendido por los nobles tras la derrota del carnicero, ya que los había convencido de apostar grandes sumas de dinero por el ahora fallecido luchador. El vizconde se esfuerza por mantener la compostura mientras intenta hacer pasar la situación como si todo siguiera según lo planeado, con la esperanza de calmar a los furiosos nobles. Por otro lado, el marqués Darius muestra un claro interés en Cullen y le pregunta a su mayordomo, Cornell, para dar su opinión sobre el último golpe. Cornell admite que el tajo fue excepcionalmente poderoso y, según su experiencia, superó claramente el nivel esperado de un soldado imperial. El marqués parece intrigado, especialmente por el hecho de que el muchacho tuviera el descaro de desafiar las órdenes del vizconde sin dudarlo.
De vuelta con el vizconde, sigue teniendo dificultades para controlar a los nobles enfadados y continúa intentando convencerlos de que el chico será despedazado en la próxima ronda. Sin embargo, sus débiles excusas y su confianza forzada se desmoronan por completo cuando Cullen derrota al siguiente oponente antes de que éste pueda siquiera entrar correctamente en la arena. Los nobles estallan de ira al darse cuenta de que han sido engañados, y el vizconde, ahora desesperado, recurre a la fuerza ordenando que todos los gladiadores sean liberados de inmediato contra el muchacho como bestias salvajes. Tanto Cornell como el marqués Darius observan con creciente interés, claramente deseosos de ver cómo el chico afronta esta situación. Mientras más de 6 gladiadores cargan contra él, Cullen recuerda cómo el marqués soñó una vez con un mundo donde cualquiera pudiera usar la magia libremente. En su vida anterior, no logró cumplir esa visión que se le confió, pero esta vez, se promete firmemente a sí mismo que lo hará realidad pase lo que pase. El muchacho comprende que derrotar a unos cuantos gladiadores no será suficiente para ganarse un lugar en la familia del marqués, así que les grita a viva voz y les ordena que vengan a por él todos a la vez. Los gladiadores se mueven inmediatamente desde todas las direcciones, tratando de rodearlo por completo. Pero Cullen esquiva cada uno de los ataques con movimientos precisos, y luego salta en el aire mientras prepara su espada para contraatacar. Al aterrizar, derriba instantáneamente a 3 de sus oponentes cortándoles el cuello de un solo tajo limpio, luego usa sus propias armas contra los demás y acaba con 2 más sin disminuir su ritmo. Acto seguido, se concentra en el último gladiador que aún permanece en pie y lanza su espada hacia adelante con fluidez. La espada atraviesa al hombre de un solo tajo y continúa volando hacia la multitud, rozando el cabello del vizconde antes de clavarse en la pared justo detrás de él. Tras sobrevivir por poco al ataque, Tras se rompe a sudar frío, y la humillación le golpea con fuerza mientras su expresión se torce de ira. En silencio, jura que hará que el chico pague por lo que acaba de suceder. Al ver todo el espectáculo, el marqués se burla abiertamente del vizconde por haber sido superado en su propio terreno. El resto de los nobles inmediatamente se ponen del lado del vizconde y discuten con Darius Hall, insistiendo en que a esclavos de baja condición como estos nunca se les debería permitir actuar libremente. Algunos incluso llegan a exigir la ejecución de Cullen, lo que provoca que la expresión del marqués se torne seria. El ambiente se vuelve tenso cuando él los reprende severamente por seguir menospreciando a la clase baja. Esta reacción no hace sino enfurecer aún más al vizconde, quien desafía abiertamente al marqués, calificando sus ideales de equivocados. Le recuerda que la magia fue otorgada a los humanos por Dios hace 1000 años, y que ese acontecimiento estableció la jerarquía en la que los nobles llegaron a ser conocidos como los agentes elegidos por Dios. Acto seguido, alza su bastón, dirige su magia hacia el marqués y le pregunta si realmente pretende desobedecer esa orden. Al oír esto, Cullen interviene y convierte el acalorado debate en algo mucho más intenso. Parpadea con calma y toma asiento entre los nobles como si perteneciera a ese lugar, lo que inmediatamente provoca pánico entre la multitud. Mientras todos empiezan a gritar y a pedir la presencia de los guardianes divinos, Cullen desafía directamente a Tracia y le apunta con su espada, exigiéndole que demuestre si realmente cree ser una especie de agente de Dios. El desafío es aceptado y ambos bandos entran en la arena. Todos los nobles siguen confiando en que el vizconde aplastará fácilmente al supuesto insecto que tiene delante. Observan con sonrisas de satisfacción, mientras que Darío parece visiblemente más tenso. El vizconde Tracia da el primer paso, continuando con sus provocaciones mientras lanza un hechizo de magia de viento. En ese momento, mientras el hechizo comienza a formarse, Cullen escucha la voz del libro mágico dentro de su mente, y un panel del sistema aparece frente a sus ojos, mostrando las estadísticas de Trace. Por lo que él ve, el vizconde no es más que un mago principiante con más arrogancia que fuerza real. Trace desata su técnica, Filo del Viento, un hechizo diseñado para cortar todo a su paso. Los nobles empiezan a reírse y a apostar sobre en cuántos pedazos se partirá el cuerpo de Cullen. Algunos calculan que 7 piezas, otros dicen que 8. El vizconde le dice con orgullo al marqués que observe atentamente mientras demuestra la clara diferencia entre un noble y un esclavo. Colin, sin embargo, permanece tranquilo, su cuerpo no se ve afectado gracias a su resistencia a la magia. Por desgracia para el vizconde, lo único que consiguen destruir sus potentes ráfagas de viento es la camisa de Cullen. El ataque transcurre sin causar daño alguno, ya que Cullen no atraviesa sin oponer resistencia y acorta la distancia hacia Tracia, dejando a los espectadores completamente atónitos. El vizconde intenta rápidamente desenvainar su espada, pero antes de que pueda hacerlo por completo, Cullen lo golpea y se la arrebata de la mano, haciéndola volar lejos. Acto seguido,
coloca su propia espada en la garganta del noble, poniendo fin así a la lucha. En ese momento, el sistema mágico se activa de nuevo e informa al protagonista de que se ha detectado un nuevo tipo de magia. Unas manos sombrías emergen del suelo y se envuelven con fuerza alrededor del niño, inmovilizándolo. La magia es conjurada por la Guardia Divina, que ha llegado tras recibir un informe de que un esclavo ha insultado a la nobleza. Su sola presencia resulta abrumadora, e inmediatamente declaran que están allí para detener al sospechoso. Tras ver a los guardianes divinos, Cullen se da cuenta de que está en serios problemas. Estos guardias pertenecen a la organización de la Torre Mágica, una fuerza conocida por imponer la supremacía del linaje y reforzar el estricto dominio de la nobleza sobre los débiles. El protagonista entiende que estos guardias son nobles de élite y que su fuerza supera con creces la de la realeza común. Estudia rápidamente la magia que la ata y se da cuenta de que podría romperla con facilidad, pero decide no actuar de inmediato para evitar llamar la atención. En cambio, finge que no puede escapar de la restricción. En ese momento, se arriesga y declara en voz alta que es hijo del marqués Darius Hall, ordenándoles que liberen la magia de inmediato. Al oír esto, tanto la Guardia Divina como el vizconde se muestran visiblemente confundidos. La gente de alrededor comenzó a murmurar, diciendo que nunca habían oído hablar de que el marqués tuviera otro hijo. Cullen, sin embargo, se mantiene concentrado, con la esperanza de que su apuesta funcione. Él sabe que los guardianes divinos normalmente no ponen la mano encima a la verdadera nobleza, y está apostando todo a que esa regla se cumpla. Tracia considera inaceptable que alguien manche el nombre de la nobleza y lo utilice de forma tan mezquina solo para salvar su propia vida. Como castigo, está decidido a impartir justicia con su espada en ese mismo instante. En ese preciso instante, una voz potente resuena por todo el estadio. Pertenece a Lord Darío, cuya sola presencia hace que todos se queden paralizados en el sitio. El vizconde se apresura a asegurar al bondadoso señor que simplemente estaba poniendo fin a la miserable existencia de un pecador. De repente, el marqués le da una fuerte bofetada a Cullen en la cara. Declara que es repugnante que un simple esclavo manche el nombre de su noble familia. Incluso los guardianes divinos están atónitos por lo que acaba de suceder. Por un instante, creyeron sinceramente que había venido a ofrecer ayuda. Tracia parece un tonto, incapaz de comprender lo que sucede ante sus ojos. El marqués entonces agarra a nuestro muchacho con fuerza, estrangulándolo, y le dice que unos trabajos forzados en el gremio de comerciantes deberían hacerle entrar en razón. Nuestro protagonista permanece en silencio mientras las gruesas manos enguantadas del marqués se aprietan alrededor de su cuello. El marqués Darío está indignado porque primero insultó a Tracia y luego se atrevió incluso a alzar una espada contra el noble. Sin embargo, Cullen se mantiene tranquilo en todo momento. Todo está saliendo a la perfección, tal como lo había planeado. Tras dicha actuación, el marqués se disculpó formalmente con el vizconde de Tracia por el comportamiento inapropiado de su hijo. El cerebro encogido de Tracia lucha por procesar desde cuándo exactamente se convirtieron en padre e hijo. Cullen comenta tímidamente que no se le puede culpar, ya que el vizconde fue quien insultó primero a su padre. El padre Darius ordena inmediatamente a su hijo que guarde silencio. Luego, promete a los guardianes divinos que disciplinará personalmente a su hijo. Los despide, dejando claro que su presencia ya no es necesaria. Sin embargo, el vizconde no tiene intención de ceder. Se niega a permitir que ni siquiera un marqués utilice una broma tan obvia para robarle a su esclavo número 1. Con la mirada y una clara intención asesina, declara que Cullen será abatido por sus propias manos en ese mismo instante. Incluso apunta su espada directamente al señor del territorio para demostrar que habla completamente en serio. Nuestro hijo se ríe cuando ve al tonto dar jaque mate él mismo. Tracia acaba de alzar su arma contra el mismísimo señor del territorio de la línea. Según esa lógica, ha desafiado abiertamente la decisión tomada tanto por el señor como por toda la Guardia Divina. Cullen le hace saber a ese saco de huesos que acaba de cometer alta traición delante de toda su audiencia. Sus palabras mordaces calaron hondo en Tracia, dejando al anciano mudo en el centro de la arena. Destruido ante su multitud, el noble tiembla de miedo. Él niega la acusación, pero el capitán de la Guardia Divina ya ha tomado su decisión. El capitán concluye que todo fue un gran malentendido y ordena que le quiten las ataduras a Cullen. Incluso ofrece una disculpa formal por haber provocado el escándalo. A continuación, se dirige a Tracia y le informa de que él personalmente presentará un informe completo de todo lo ocurrido en la Torre Mágica. Tracia cae de rodillas horrorizada ante lo que le espera a continuación. Su destino ahora será decidido por el Consejo. Nuestro héroe finalmente exhala un lento suspiro de alivio. Mientras tanto, el capitán de la Guardia Divina no es ningún tonto.
En voz baja, les dice a sus hombres que Cullen es una figura sospechosa y que deben llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre sus antecedentes. Un subordinado inocente pregunta por qué investigarían al hijo de Lord Darius. El capitán responde con firmeza que es imposible que nadie reconozca al hijo del marqués del territorio de Lyme. Visiblemente irritado por la afirmación, que era obviamente falsa, está decidido a demostrar que el niño no es hijo del marqués. Por otro lado, a sus subordinados les resulta extraño que Cullen no se contuviera bajo presión, incluso cuando estaba inmovilizado. Sospechan que debe tener alguna conexión especial con el marqués, que llegó tan rápidamente para protegerlo. Aunque el capitán aún no puede explicar todos los detalles, ordena a sus hombres que vigilen de cerca al sospechoso. La escena cambia entonces a un carruaje que viaja a través de un frondoso bosque. En el interior, el marqués se ríe a carcajadas de la brillante actuación que Cullen ofreció en el fragor del momento. Tras un breve silencio, Cullen expresa su sincera gratitud al marqués por haberle salvado la vida. Poco después del duelo, el señor envió a su mayordomo, Cornell, a comprar a Cullen inmediatamente antes de que alguien más pudiera intervenir. El marqués muestra entonces un interés genuino en sus habilidades, preguntándole si tiene experiencia luchando en primera línea. Sus agudos ojos ya habían juzgado que los movimientos de Cullen distaban mucho de ser ordinarios. La precisión y fluidez de sus movimientos sugerían años de experiencia en el campo de batalla o entrenamiento bajo la tutela de un guerrero experto. Nuestro héroe baja la mirada y se pierde en viejos recuerdos. Cuenta que, tras la muerte de sus padres, su propio pueblo lo vendió como esclavo cuando aún era muy pequeño. Años después, un noble bondadoso lo compró y le enseñó magia básica. Ese mismo hombre también lo entrenó para sobrevivir en combate real. En sus ojos se reflejan fuertes emociones al decir que aquel noble caballero era para él como un padre. Tras el fallecimiento del noble, el hombre le había confiado el sueño que él mismo nunca pudo alcanzar. Los ojos de Cullen brillan con determinación mientras declara que hará lo que sea necesario para cumplir ese sueño. Está dispuesto a dar su vida por ello. Su inquebrantable determinación pilló completamente desprevenido a Lord Darío, ya que no esperaba una respuesta tan contundente y sincera. Lo que más interesa al marqués es el hecho de que Cullen sobrevivió a la batalla del filo del viento del Vizconde utilizando únicamente sus conocimientos básicos de magia. Su espíritu inquebrantable, forjado a través de años de supervivencia como gladiador, impresiona profundamente a Darío. En ese momento, comienza a ver a nuestro héroe como el único hombre en sus filas digno de que se le confíe la misión de su vida. El peso de ese pensamiento lo conmueve tan profundamente que guarda silencio por un momento. Finalmente, Cornell lo saca de su ensimismamiento al informarle que han llegado a su destino. La mansión del marqués Darius es una vista impresionante. Esta imponente obra maestra arquitectónica se alza orgullosa en el centro de un jardín que solo los nobles más ricos podían poseer. Al bajar del carruaje, el Lord le informa tranquilamente a Cullen que ahora es un hombre libre. Aunque ya no pertenece a nadie, esa libertad no lo exime de responsabilidad. Viven en un mundo cruel donde solo los fuertes prosperan y cada hombre debe ganarse su lugar. Dándose la vuelta, Darius le dice sin rodeos que no va a seguir cuidándolo. A partir de ahora, le corresponde a Cullen demostrar si puede sobrevivir a la dura vida de disciplina y trabajo duro que le espera. Nuestro hijo se mantiene tranquilo y sereno, sin mostrar temor alguno ante los desafíos que se avecinan. El marqués Darío afirma que espera grandes cosas de él en el futuro. Dirigiéndose a él formalmente como Cullen Hall, confirma que nuestro héroe es su hijo adoptivo. Con esa declaración, la primera fase de su regreso a casa finalmente se completa. En este mundo, los nobles casi nunca se casan con personas de menor rango. El estatus debe coincidir con el estatus, de lo contrario, el linaje se corrompe y el poder de la familia se debilita con el tiempo. La familia Hall, en particular, está obsesionada con preservar la pureza de su linaje, pero entre ellos hay una excepción, Lord Darius Hall. A diferencia de los demás, él no se cree esas tonterías de nobleza, principalmente porque nació como hijo ilegítimo de una criada. Desde el día en que nació, fue tratado como inferior. Los murmullos lo perseguían por todos los pasillos, pero en lugar de ceder, aplastó ese prejuicio con pura habilidad. Gracias únicamente a sus méritos, ascendió al rango de marqués del territorio de la línea. Mientras camina por los grandes salones con Cullen, comparte con serenidad esta creencia. Los antecedentes de un hombre no significan nada, la fuerza y la competencia lo deciden todo. Le dice claramente a Cullen que puede ofrecerle fama, riqueza, autoridad sobre la sociedad o cualquier otra cosa que desee, pero nada se entregará gratis. Si Cullen quiere esas cosas, debe demostrar que tiene el talento necesario para conseguirlas. Con una sonrisa orgullosa,
Darius sugiere que pone todo su empeño y dedicación en cada acción que emprende. Al oír que puede reclamar todo lo que gane, Cullen no lo duda. Pregunta con audacia si él también puede obtener un título nobiliario. La pregunta desconcierta tanto al señor como a su mayordomo, quien se libera por un instante. Ni siquiera Darius Hall esperaba una ambición de ese nivel. Entonces el marqués estalla en una sonora carcajada. En lugar de ofenderse, le resulta divertida su franqueza. Con una cálida sonrisa, desafía a Cullen, diciéndole que es libre de intentar arrebatarle el título si tanto lo desea. Esa respuesta coincide perfectamente con la idea que Cullen tiene de ese hombre. Darío valora el mérito por encima de todo. Esta creencia en el mérito por encima de los lazos de sangre es precisamente lo que lo hace diferente dentro de la familia Hall. Eso es también lo que hace que sea profundamente odiado. Los herederos por nepotismo, que solo confían en su estatus, no soportan que él les impida acceder al poder. Por ello, sus mayores enemigos no son los de fuera, sino los miembros de su propia familia. Justo en ese momento, su hijo mayor, Fred Hall, y su segunda esposa, Katrina Williams, aparecen con grandes sonrisas, dándole una calurosa bienvenida a casa. El señor comenta que nunca envió noticias de su regreso y se ríe diciendo que es imposible guardar secretos a su propia familia. Su esposa bromea diciendo que las noticias sobre él se difunden cuando pasa por una ciudad. Pero un pajarito le informó sobre su pequeño enfrentamiento con Tracia por un niño esclavo. Lord Darius Hall la mira fríamente con desprecio. En respuesta, ella sonríe con picardía, actuando como una dama inocente que no ha hecho nada malo. Darío observa en silencio a los sirvientes que la atienden, serpientes disfrazadas que informan de cada uno de sus movimientos a sus espaldas. Cullen también mira fijamente a la mujer, la más cercana a Darío, pero también su mayor enemiga oculta. En su vida pasada, ella fue la razón por la que fracasó en su misión de toda la vida. Tras lidiar con su marido, él también se convirtió en víctima de sus intrigas. Ella era la única heredera del título y la inmensa fortuna de sus padres. Por eso ostenta la autoridad y la influencia de una primera esposa, aunque técnicamente sea la segunda del señor. Su objetivo final es simple, asegurarse de que su hijo, Fred Hall, se convierta en el próximo jefe de la casa Hall. En su vida anterior, ella lo manipuló por completo. Esta vez, sin embargo, no tiene intención de que la historia se repita. Con una confianza desbordante, da un paso al frente y declara que es un verdadero honor conocer a Lady Katrina Hall y al gran hermano Fred. Luego, se presenta en voz alta y con orgullo como Cullen Hall. Promete dedicar hasta la última gota de su fuerza a fortalecer la influencia de la casa Hall. Al oír a un plebeyo usar el apellido familiar con tanta audacia, Fred Hall queda completamente atónito. Justo cuando se dispone a insultar a Cullen delante de todos, su madre levanta la mano y lo calla al instante. La astuta mujer decide encargarse personalmente de ese trabajo. Expresa su repugnancia ante la idea de que un plebeyo manche el nombre de su noble familia. Lady Katrina se dirige a Cornell y le pregunta al mayordomo si este nuevo sirviente necesita una estricta reeducación en modales y respeto. Cornell, con buen criterio, guarda silencio, sin querer enfadar a ninguna de las partes. Para sorpresa de todos, nuestro chico alza la hoja de su espada en alto. Afirma que el nombre le sienta de maravilla, ya que le fue otorgado por el propio jefe de la casa Hall. Les presiona, preguntándole si tienen intención de oponerse a una decisión tomada directamente por el señor. Con un tono ligeramente burlón, añade que deberían recordar bien su nombre, porque un día será él quien reclame el título de señor y los deje muy atrás. Los ojos de Katrina se entrecierran con desdén ante el campesino que se atreve a soltar semejantes tonterías. Mientras tanto, su hijo Fred Hall se enfurece tanto que parece que va a hacer un agujero en la pared de un puñetazo. Para Lord Darius Hall, sin embargo, las desafiantes palabras de Cullen son música para sus oídos. Los sirvientes que estaban al fondo comenzaron a murmurar entre ellos. Para ellos, es ridículo que un esclavo adoptado siquiera piense que tiene alguna posibilidad de convertirse en cabeza de familia. Para acallar los crecientes murmullos, Lady Katrina Hall tose suavemente. En cuestión de segundos, todos los sirvientes de la cámara guardan un silencio absoluto. Se muerde el labio con frustración, ordenándole a Cullen que sepa cuál es su lugar y que mantenga su estúpida boca cerrada en su presencia. Acto seguido, Su Alteza ordena a sus sirvientes que lo contengan de inmediato. Los mayordomos desenvainan sus espadas ocultas, e incluso las criadas se preparan para recibir una paliza con sus escobas. Antes de que la situación se descontrole, Lord Darius pide un breve descanso. Explica que Cullen está diciendo la verdad, y que si puede demostrar su valía, entonces podrá reclamar el puesto de Lord. Fred está confundido y pregunta qué implicaría eso,
pero Lord Darius simplemente responde con una mirada furiosa. Lady Katrina dice que no se opone a la decisión del señor, pero explica que la casa de Darío tiene muchos sirvientes y solo a los más confiables entre ellos se les concede un apellido. Para ella es absurdo permitir que un forastero como él lleve ese nombre. Añade que no pueden aceptar esto tan fácilmente. Lady Katrina propone que pongan a prueba al chico para que pueda demostrar su valía, y si fracasa, entonces, según la tradición familiar, debe abandonar la casa. En respuesta, nuestro hijo le deja claro que algo así no lo detendrá. El noble se enfada y le pregunta si se está echando atrás ante la sola idea del desafío. Carol Callan explica que todos los sirvientes deberían poder realizar la misma prueba, para que cada uno tenga una oportunidad justa de ganarse el apellido. Mientras se burlaba de Fried, añadió que esta sería una mejor manera de elegir al próximo lord que recurrir al nepotismo y otorgar el título a alguien sin habilidad. Al oír eso, Fried se siente humillado por primera vez. Cae en la negación y se pregunta cómo el único hijo de la casa podría competir con simples sirvientes por la corona. De repente, Katrina le pone una mano en el hombro a su hijo y le recuerda que es un noble que debe mantener la calma. Ella le dice que no debe temer a unos cuantos don nadie porque, a diferencia de ellos, él puede usar magia. Ella le aconseja que por ahora simplemente observe, y él asiente sin decir una palabra más. Finalmente, Lord Darius acepta la propuesta de nuestro muchacho, y la prueba se realizará dentro de un mes. Estará abierto a todos los solicitantes que residan en la casa. Hasta entonces, Callan trabajará como sirviente de bajo rango, lo cual es perfecto para él porque finalmente podrá estudiar el libro de magia en detalle. Mientras caminaba por el pasillo, Cornell le dijo a nuestro chico que realmente tenía un don con las palabras. Explica que el señor siempre está siendo vigilado de cerca por los demás nobles debido a su singular forma de pensar. Le pide a nuestro muchacho que confirme si realmente trabajó para un noble en el pasado, ya que, según se informa, el gremio de esclavos lo compró en una remota aldea de la línea del frente. Mientras sacaba un cuchillo y se lo ponía en la garganta a nuestro muchacho, Cornell preguntaba si era pura coincidencia que hubiera llegado justo cuando el señor estaba buscando a su próximo sucesor. Nuestro hijo se mantiene tranquilo y pregunta si Cornell está tratando de acusarlo de algo. Luego, deja entrever que el gremio de esclavos no siente vergüenza alguna cuando se trata de mentiras y engaños. Se aliaron descaradamente con un vizconde en lugar del profeta en un solo partido. Le pregunta si de verdad cree que el gremio lo dejó salir impune tan fácilmente si trabajaba para alguien. Aún con sospechas, el mayordomo responde que el comerciante describió a nuestro muchacho como simplemente mediocre, pero sus movimientos demuestran claramente una habilidad de nivel mucho más alto. En el imperio existe un sistema de clasificación tanto para la magia como para la esgrima. La mayoría de las personas solo logran alcanzar el nivel intermedio. Incluso entre ellos, solo unos pocos individuos excepcionales logran ascender más alto. Los nobles suelen centrarse únicamente en la magia, por lo que, en lo que respecta al manejo de la espada, siguen siendo inexpertos. Sin embargo, los grupos de élite como la Guardia Divina exigen un alto nivel de habilidad tanto en magia como en esgrima. Tras escuchar esa explicación, Cornell se pregunta si el comerciante le dio información falsa a propósito para poder deshacerse de él discretamente. Callan responde que si realmente fuera un infiltrado, apuntaría directamente al puesto de Lord. El mayordomo pregunta qué quiere decir exactamente con esa afirmación. Nuestro chico explica que el único propósito de un topo es infiltrarse y explotar las debilidades. Así que, si realmente fuera un espía, el puesto de mayordomo le habría resultado mucho más conveniente. Desde ese puesto, podía obtener fácilmente los secretos del señor sin levantar muchas sospechas. Después de eso, nuestro chico le propone un trato sencillo. Afirma que utilizará su posición como sirviente para buscar discretamente a espías enemigos, y a cambio quiere que Cornell actúe como su socio y coopere plenamente con él. El mayordomo le pregunta si entiende que, al hacer esto, todos los demás nobles podrían volverse contra él. Callan responde que si el riesgo es alto, la recompensa será igualmente grande. Si Lord Darío fracasa por sus acciones, de todos modos no quedará herencia. Al ver eso, Cornell se siente satisfecho y guarda lentamente su cuchillo. El mayordomo aún se pregunta si este chico es realmente ambicioso como para llegar tan lejos solo para conseguir un título. Hay que reconocer que es fuerte e inteligente. Al final, Cornell piensa que el trato suena demasiado bueno para ser verdad, por lo que sospecha que Callan está tramando algo.
Dejando de lado esas dudas por el momento, le dice a nuestro muchacho que lo siga a su nuevo hogar, los aposentos del servicio. En el alojamiento, Cornell le enseña los alrededores al protagonista y le dice que elija el lugar que más le guste. Explica que la señora ha dividido a los sirvientes en 3 categorías. El rango más alto sirve directamente a la señora, al amo y a su hijo, mientras que al rango medio se le permite vivir dentro de la mansión junto a ellos. Los miembros de menor rango son ubicados en aposentos separados y ni siquiera se les permite acercarse a la mansión. A continuación, el mayordomo le informa de sus tareas, que incluyen cortar leña, deshacerse de la basura y cuidar de los caballos, con un salario diario de 3 monedas de cobre. Antes de marcharse, también menciona las estrictas normas de la casa, la más importante de las cuales es la obediencia absoluta a todos los sirvientes de mayor rango. El protagonista mira a su alrededor y se da cuenta de que muchos de los sirvientes se parecen más a matones que a trabajadores, y se pregunta si realmente se espera que obedezca a gente como ellos. Cornell explica con calma que esas reglas fueron establecidas personalmente por la propia dueña de la casa. El protagonista acepta las condiciones sin resistencia y saluda a los demás sirvientes, diciendo que espera con interés trabajar con ellos. En lugar de reaccionar con normalidad, los sirvientes comienzan a burlarse de él, llamándolo en tono sarcástico el futuro señor del territorio. Uno de ellos da un paso al frente y menciona que ya han oído hablar de cómo el chico se peleó con la señora y su hijo. El otro sonríe con sorna y dice que le enseñarán la forma correcta de saludar a sus superiores. La situación se agrava cuando uno de ellos rompe una botella de vidrio y la usa como arma. Le ordena al presentador que se arrodille y se dé una bofetada en la cara mientras repite que espera trabajar con ellos hasta que estén satisfechos. Los demás también empiezan a burlarse de él, pero el protagonista no se toma la humillación a la ligera. Agarra el dedo del matón y, antes de que el hombre pueda reaccionar, lo domina al instante y lo maltrata como a un muñeco de trapo. Los demás sirvientes observan con total incredulidad cómo Collin patea al hombre y lo lanza volando por los aires. Antes de que pudieran siquiera asimilar lo sucedido, el presentador declara con calma que no se contendrá y comienza a abofetear al matón mientras repite la misma frase sobre que espera con ansias trabajar con él. Los demás sirvientes pierden los estribos y se abalanzan con intenciones asesinas, pero Collin reacciona al instante. Él blande su espada y los golpea con la empuñadura directamente en la cara, deteniendo su ataque en un instante. Uno de ellos retrocede tambaleándose y se da cuenta de que su compañero ha perdido un diente, pero antes de que pueda reaccionar adecuadamente, Collin ya está de nuevo en movimiento. Salta hacia adelante y propina una patada voladora certera que envía a otro matón por los aires sin resistencia. El segundo matón recupera lentamente la conciencia, solo para encontrarse con Collin ya de pie frente a él con la espada desenvainada. El presentador le pregunta con calma si ahora está satisfecho. El matón acepta rápidamente para salvar su vida, pero en el momento en que Collin le da la espalda, intenta atacar de nuevo con la botella rota en la mano, gritándole que se muera. En el instante siguiente, toda la escena cambia en un instante. Collin permanece inmóvil con su espada ya en posición, completamente imperturbable, mientras el matón cae al suelo tras haber perdido ambas manos. Mientras el hombre grita de dolor y pánico, Collin envaina lentamente su espada y se vuelve para preguntarle si ahora está satisfecho. Cae la noche y el MC estima que a estas alturas probablemente se ha ganado la confianza de Cornell, aunque todavía no puede predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos más adelante. Con eso en mente, abre el libro de magia y comienza a intentar aprender magia para fortalecerse. Collin recuerda de su vida anterior que la condesa Katrina había reemplazado a todos los sirvientes de la familia Hall después de casarse con Darius, colocando a su propia gente por toda la finca. Como consecuencia, su relación con Darío se había deteriorado aún más con el tiempo, a pesar de que ya era incompatible desde el principio. Para protegerse y vigilar la situación, Darius asigna a su leal amigo Cornell como mayordomo. Cornell es la única persona con la autoridad suficiente para no solo destituir a la condesa si fuera necesario, pero también participar en el proceso de selección del sucesor. El protagonista recuerda que, en su vida anterior, Cornell fue asesinado sin piedad, y que, tras ello, la condesa Katrina adquirió una influencia considerable, lo que le permitió impulsar a su propio hijo hacia la sucesión. Reflexiona que si el mayordomo hubiera sobrevivido, las cosas podrían haber sido diferentes. Entonces Collin se da cuenta de que su resistencia mágica actual, de nivel principiante, no será suficiente para protegerlo, por lo que necesita volverse más fuerte. Comienza a centrarse en aprender magia tanto defensiva como ofensiva. Con ese pensamiento, extendió la mano hacia el libro,
y sus páginas estallaron a su alrededor como un violento huracán. Siente como si el contenido del libro se le introdujera a la fuerza en la mente, y en un instante, lo invade un dolor que lo deja completamente paralizado, como si miles de hormigas le mordieran el cuerpo a la vez. La energía que lo recorre se vuelve insoportable, como si su sangre, huesos y alma estuvieran sumergidos en magma fundido. Una figura oscura, parecida a un caballero, emerge del libro y grita el nombre de Kojin. Al instante siguiente, aparece detrás de él, susurrándole que destruya, caiga y se someta. El protagonista se debate entre la presión y empieza a preguntarse si este es realmente el precio de aprender magia. Recuerda que un colega de su vida anterior le dijo que basta con cerrar los ojos y sentir el flujo de la magia para aprenderla correctamente. Piensa para sí mismo que debe ser fácil ser noble, ya que pueden aprender magia con la misma naturalidad con la que respiran, y reconoce claramente la enorme brecha que supone el linaje. Aún así, se obliga a sí mismo a resistir y coloca la mano sobre el libro, declarando que tendrá éxito pase lo que pase. Pero justo antes de que pueda completar la idea, algo llama repentinamente su atención y lo toma por sorpresa, y todo el lugar resuena con un sonido espeluznante. A la mañana siguiente, los sirvientes ya están levantados y realizando su rutina habitual de lavado y preparación para el trabajo, cuando los matones se dan cuenta de que el protagonista acaba de despertarse. Uno de ellos se burla inmediatamente de él, señalando lo inusualmente relajado que se ve para alguien que se fue a dormir después de causar problemas con sus superiores. El protagonista responde con indiferencia que estaba seguro de que ya lo habrían apuñalado mientras dormía, pero claramente ni siquiera eso sucedió. Antes de que puedan reaccionar, añade que probablemente no habría importado aunque hubieran intentado algo. Se estira, bosteza levemente y comenta que el entrenamiento de la noche anterior lo dejó exhausto. Decide que comerá primero antes de pensar en el trabajo. Luego añade, casi con indiferencia, que la noche de esfuerzo había valido la pena y que había desbloqueado un tipo especial de magia eterna. Antes de que la situación pueda agravarse aún más, la escena cambia fuera de la residencia, donde un grupo de guardias se desplaza por la zona, obligando a la gente a despejar el camino. Los sirvientes inmediatamente agachan la cabeza con temor al acercarse el séquito, y uno de los guardias grita para que todos abran paso a su lugarteniente tuerto. Un sirviente que se encontraba de pie al frente fue sorprendido mientras llevaba un cubo de agua. No logra apartarse a tiempo, y un guardia le da una patada en el estómago, haciendo que él y el cubo salgan disparados hacia un lado. El agua se derrama por el suelo y salpica los zapatos del teniente. El teniente se detiene y mira la mancha. Su ayudante comienza inmediatamente a gritarle al sirviente por atreverse a ensuciar el calzado de su líder. El teniente levanta una mano, indicándole que se detenga, y luego se acerca lentamente al sirviente tembloroso. El sirviente se disculpa repetidamente, insistiendo en que no estaba prestando atención y suplicando clemencia. El teniente sonríe levemente y dice que no se puede evitar, lo que por un instante da la impresión de que lo está perdonando. Pero antes de que el sirviente pudiera siquiera respirar aliviado, la expresión del teniente se endureció. Con serenidad, afirma que los ojos que ni siquiera pueden observar adecuadamente su entorno son innecesarios. Con un movimiento rápido, le arranca el ojo al sirviente, dejándolo gritando de dolor mientras el teniente imita fríamente su propia apariencia tuerta. Los demás sirvientes miran al hombre que grita con una mezcla de miedo y lástima, pero el ayudante les regaña rápidamente, preguntándoles qué miran y ordenándoles a todos que se pongan de rodillas. En ese momento, el presentador pasa junto a ellos sin disminuir la velocidad, casi como si toda la escena no tuviera nada que ver con él. Su andar despreocupado pilló al ayudante completamente desprevenido, dejándolo momentáneamente indeciso sobre si reaccionar o ignorarlo. El protagonista, más absorto en sus propios pensamientos, se pregunta qué debería desayunar, ya que aquí a los sirvientes no se les proporciona precisamente una comida adecuada. El matón que había resultado herido anteriormente lo reconoce de inmediato e informa al teniente que se trata del mismo tipo que le cortó las manos el día anterior. También advierte que el presentador había estado murmurando para sí mismo toda la noche, lo que lo hace parecer inestable. El teniente entrecierra ligeramente los ojos, llegando a la conclusión de que el chico probablemente sea peligroso de una manera impredecible. Él lo llama. El presentador finalmente se detiene y mira a su alrededor sin mostrar ninguna señal de preocupación, preguntándole secamente si también quiere que le corten las manos. El teniente se lame la sangre de los dedos y comenta que no son como los nobles pusilánimes ni como la gente de la condesa. Los demás guardias dan un paso al frente y proclaman una dura ley de represalias, afirmando que es ojo por ojo y diente por diente.
Acto seguido, desafían directamente al presentador, preguntándole si se cortará los brazos él mismo o si deberían hacerlo ellos por él. El presentador permanece tranquilo, sin mostrar ningún cambio en su expresión, y en su lugar responde con una fría contraoferta. Les dice que pueden elegir entre perder las manos o perder la cabeza. Sin embargo, el teniente sonríe mientras dice que no será él quien luche contra él. En cambio, trae consigo a un antiguo campeón de la arena de esclavos y le dice a nuestro chico que este es al que tendrá que enfrentarse. Colin reconoce inmediatamente al hombre como un guardia de reserva y un sirviente de nivel intermedio llamado Daku. Empieza a sudar profusamente porque jamás esperó encontrarse con su mejor amigo en una situación como esta. Colin lo recuerda como su mejor amigo, alguien en quien siempre pudo confiar antes de su regresión. Habían pasado tiempo juntos haciendo todo tipo de cosas, incluyendo luchar contra monstruos codo con codo. Ahora, sin embargo, el pobre hombre permanece allí como un simple sirviente de nivel intermedio, claramente habiendo recibido una paliza. Cuando nuestro chico va a sacar su espada, intenta provocarlo preguntándole si de verdad está entrando a luchar en nombre de un perdedor. Daku alza su espada y apunta a Colin, respondiendo que simplemente está siguiendo la regla de que todo subordinado debe obedecer a su superior. Nuestro hijo cuestiona esa lógica y pregunta si ni siquiera se les permite expresar su opinión cuando se les trata de esta manera. Sus palabras pillan al joven esclavo desprevenido por un momento. Colin aprovecha esa breve oportunidad para arrebatarle la espada de la mano y lanzarse instantáneamente hacia adelante, colocando al teniente a punta de espada. Los subordinados quedan atónitos ante la rapidez con la que se mueve el chico, e incluso Daku se queda allí paralizado por la sorpresa, dándose cuenta de que le han arrebatado su espada sin que él se percatara. El teniente casi se orina encima, pero de alguna manera logra mantener la compostura mientras le pregunta a Colin si entiende con quién se está metiendo. Le recuerda al chico que Lord Fried lo eligió personalmente y que oponerse a él tendrá graves consecuencias. Colin retira lentamente su espada sin pronunciar una sola palabra. El teniente se endereza el cuello ahora que se siente seguro de nuevo, e inmediatamente empieza a actuar con dureza, insistiendo en que nuestro chico no se irá de allí sin afrontar algún tipo de castigo. El repugnante ordena entonces a sus hombres que le den una lección a Daku, y sin dudarlo, los sirvientes le hacen un corte en la espalda al pobre hombre, haciéndole sangrar. Lo llama basura despreciable y ordena a sus hombres que no muestren piedad alguna. Los secuaces se burlan de él mientras continúan, incluso clavándole una cuchilla en la mano mientras dicen que ese es su castigo por haber fracasado, ya que acaba de perder la única oportunidad que tenía para demostrar su valía. Al ver esto, la ira de Colin finalmente estalla y, al instante, acaba con ambos secuaces. Les cortaban el cuello y los mataban en el acto. Al darle la espalda al teniente, el feo líder de los sirvientes percibe una breve oportunidad y rápidamente adopta una postura de combate, listo para acabar con la vida del muchacho de un solo golpe. Sin embargo, su movimiento resulta ser torpe, y antes de que pueda completarlo, su espada se parte limpiamente. Colin le advierte que la próxima vez no será su arma la que resulte herida, sino él mismo. Justo cuando levanta su espada para atacar de nuevo, su ataque es interceptado repentinamente por Daku. Daku se interpone entre el teniente y el teniente para protegerlo, manteniéndose firme a pesar de todo. Actúa como un guardia leal y se enfrenta a Colin, diciéndole que deje de aumentar sus pecados faltando al respeto a sus superiores, a pesar de que su mano todavía sangra por la puñalada. Dado que no tiene intención de luchar contra Daku, Colin deja marchar al teniente y pide a todos los sirvientes que abandonen la zona. Mientras su antiguo amigo guarda tranquilamente su espada, Colin le pregunta por qué se niega a contraatacar cuando es claramente el más fuerte y podría haber vencido fácilmente a esos débiles oponentes. Daku responde con enfado, diciendo que Colin ya está prácticamente muerto por desafiar a su superior, y que por eso no tiene ningún interés en continuar esta conversación con él. Después de que Daku salva al teniente, en lugar de mostrar gratitud o reconocer su esfuerzo, el hombre se vuelve contra él e intenta meterle la cabeza en el agua. El teniente lo culpa por haberse quedado allí parado sin hacer nada, alegando que eso lo hizo quedar como un tonto delante de todos. El pobre chico se disculpa, solo para ser arrojado bruscamente al suelo inmediatamente después. Uno de los sirvientes le pregunta entonces al teniente si de verdad piensa dejarlo ir tan fácilmente. Al oír eso, el hombre suelta una carcajada y ordena a su subordinado que difunda el rumor de que el chico ha declarado la guerra a todos los sirvientes de alto rango. Acto seguido, les ordena que lo destituyan de su cargo y lo envíen a aislamiento. Colin le pregunta una vez más a Daku por qué sigue soportando todo esto sin defenderse,
pero el pobre hombre solo puede apretar los dientes y permanecer en silencio. Más tarde ese mismo día, a la hora del almuerzo, los sirvientes de mayor rango se sentaron juntos a disfrutar de una comida suntuosa. Mientras tanto, una de las empleadas de nivel intermedio habla emocionada con su compañera sobre un sueño en el que la ascendían, incapaz de ocultar su entusiasmo incluso al pensarlo. Mientras tanto, a los sirvientes de menor rango solo se les da un tazón de sopa en lugar de una comida adecuada, pero ninguno de ellos se queja al respecto. Justo en ese momento, llega nuestro hijo y se acerca al mostrador para coger algo para él. Mira a su alrededor y se pregunta por qué todos lo miran así. El cocinero derrama la sopa y se echa a reír, diciendo que los que no trabajan no merecen comer. Colin, sin embargo, se lo toma con ligereza y, en lugar de eso, camina directamente hacia la sección destinada a los sirvientes de mayor rango. Se sube tranquilamente hasta el comedor, enfureciendo a los esclavos de mayor rango, a los que aparta a empujones sin inmutarse. Llega a la sección de comidas, donde hay un buffet completo, y coge tranquilamente un croissant junto con un trozo de pollo para comer. El mayordomo Cornell interviene y le recuerda que esa zona está reservada únicamente para los sirvientes de alto rango. Los sirvientes de mayor rango exigen de inmediato que el mayordomo castigue debidamente a este marginado. Sin embargo, en lugar de tomar medidas contra él, el mayordomo principal rápidamente inventa una excusa ingeniosa para manejar la situación. Explica que el chico acaba de llegar y que es normal que los recién llegados cometan errores. Luego le pide a Callan que lo acompañe, mientras todos los sirvientes de mayor rango parecen decepcionados. Mientras caminan, Cornell le recuerda la regla de obediencia absoluta hacia los mayores y le pregunta por qué no la está cumpliendo. Colin, sin embargo, replica diciendo que el propio marqués afirmó que las recompensas se basan en la habilidad y no en el rango. Añade que cree tener la capacidad suficiente para ganarse una comida decente, razón por la cual optó por ganársela él mismo. El mayordomo se ofrece entonces a cubrir sus gastos de manutención, pero a cambio, quiere que nuestro chico encuentre a un espía que se esconde en algún lugar de la finca. En ese preciso instante, se da la señal para comenzar la cacería, y parece que el marqués se dirige hacia los terrenos de caza. Al parecer, se han producido algunas actividades inusuales en el denso y oscuro bosque cercano a la zona, por lo que el señor planea investigarlas mientras caza por el camino. Mientras Callan termina su último bocado, una leve sonrisa aparece en su rostro al pensar en aquel bosque oscuro, y ya planea dirigirse allí él mismo. A medida que cambia la escena, nuestro chico ya ha llegado al bosque y ahora está cazando un ciervo negro de ojos rojos. Dispara varias flechas al objetivo y logra abatirlo. Tras acabar con su vida, se acerca al cadáver y comienza a buscar el núcleo del monstruo. Mientras sostiene en su mano el núcleo de color púrpura, recuerda cómo estos objetos suelen ser tratados como artículos de lujo y se suelen transformar en collares y otros adornos. Sin embargo, basándose en lo que aprendió del libro de magia prohibida, se da cuenta de que puede usarlo para crear pociones que le ayuden a recuperar maná y fortalecer su cuerpo. Según su entender, las propiedades de un núcleo cambian dependiendo del rango y el tipo de monstruo del que proviene. Dado que el ciervo al que acaba de derrotar era una criatura de bajo rango, el núcleo que obtuvo es del grado más bajo. La historia retrocede entonces a un momento anterior, cuando Callan caminaba con Cornell. Nuestro hijo había pedido permiso para entrar en el coto de caza. Normalmente, solo la realeza tiene permitido ir allí, pero debido a la situación anormal actual, únicamente los guardianes divinos o un número reducido de personal autorizado tienen permitido el acceso a la zona. Colin insiste en ir de todos modos y sugiere que podría unirse a los guardias divinos, lo cual, de alguna manera, termina jugando a su favor. Mientras continúa extrayendo el núcleo del monstruo, Daku llega repentinamente, visiblemente enfadado, y lo regaña por actuar por su cuenta. Le recuerda que solo los nobles y, como mínimo, los sirvientes de clase media tienen permitido cazar allí, y que si lo atrapan, se enfrentará a graves consecuencias. Callan actúa como si no le molestara en absoluto y toma la espada de Daku con total naturalidad, sin preguntar. Se tumba sobre el monstruo muerto y afirma que la presa ahora pertenece a Daku, y como Daku es un sirviente de clase media, ya no debería haber ningún problema. Daku pierde inmediatamente los estribos ante este razonamiento ridículo y se arrepiente de haberse involucrado con un sirviente de clase baja que no deja de complicarle las cosas. Cuando le pregunta por qué Cornell permitió que Callan lo acompañara, nuestro chico saca la daga del mayordomo principal y se la muestra, diciéndole que le han asignado una misión y que esa daga es la prueba. Explica además que se espera que ambos colaboren con la investigación, y al hacerlo, también se supone que deben traer comida decente.
Daku se arrodilla junto al cadáver del monstruo y mira a nuestro chico, preguntándose cómo ha tenido la mala suerte de estar emparejado con él. Deja escapar un suspiro, y en el momento en que vuelve a bajar la mirada, se da cuenta de que la carne ya se ha acabado. Resulta que el marginado ya ha empezado a asar la carne enseguida e incluso llama a Daku para que coma con él. Daku entra inmediatamente en pánico y pregunta apresuradamente qué cree que está haciendo. Colin no muestra ningún signo de culpa, lo que le vale una reprimenda cuando Daku le recuerda que la carne debe ser entregada al Señor y a sus superiores. Nuestro héroe argumenta que hay carne más que suficiente e incluso le insta a sentarse a comer juntos. Al principio, el pobre sirviente intenta resistirse, pero cuando Colin le recuerda que solo come una vez cada 3 días y que podría quedarse sin comida si es castigado, Daku finalmente cede. Incapaz de resistir la vista y el olor de la carne cocinada que sostenían cerca de él, rápidamente comienza a comer como un hombre hambriento. Mientras come, Colin le pregunta de nuevo por qué está tan obsesionado con seguir ciegamente las órdenes de sus superiores cuando es evidente que es más fuerte que ellos. El sirviente responde que la fuerza no tiene nada que ver con eso y continúa repitiendo la creencia de que los nobles fueron elegidos para actuar como agentes de Dios y se les concedió poder divino. Añade que si continúa trabajando duro y permanece obediente, podría renacer algún día como un noble y recibir esa misma bendición divina. Explica cómo se esforzó enormemente para ascender al puesto de sirviente de clase media, todo para poder convertirse en alguien de quien su hermana, que vivía lejos, pudiera sentirse orgullosa. Le dice a Colin que no se meta en sus asuntos y que deje de interferir en su vida. Continúa diciendo que ya tienen la fortuna de ser sirvientes y que simplemente deben cumplir con los deberes que se les asignan sin cuestionarlos. Entonces Colin le pregunta si todo esto se debe simplemente a que quiere tener la capacidad de usar un poco de magia. Al oír eso, el sirviente lo desafía, diciéndole que intente aprender aunque sea un solo hechizo si puede. En respuesta, Colin se vuelve hacia él y le pregunta qué haría si realmente le enseñara a usar la magia. Esa afirmación deja al hombre completamente atónito, y rápidamente pregunta si nuestro chico realmente puede usar magia. Antes de que nuestro protagonista responda, ambos se sobresaltan por un repentino y doloroso grito proveniente de una zona cercana. Enseguida se dieron cuenta de que el grito provenía de los caballeros que escudriñaban el oscuro y profundo bosque. Uno de ellos es mordido salvajemente en el hombro por una enorme bestia mágica. Su líder ordena a sus hombres que mantengan la formación y la calma ante el peligro repentino. Sin embargo, aprende de primera mano que sus palabras por sí solas no son suficientes. No cuando sus hombres están siendo atacados sin piedad por las bestias a diestra y siniestra. Una de las bestias mágicas se abalanza sobre él, obligándolo a proteger su espada y su escudo de sus afilados colmillos. Jamás en su dilatada carrera pensó que una simple manada de perros salvajes le causaría tantos problemas. Él aplica más fuerza a su espada y corta de un tajo las fauces de la bestia, apartando su cuerpo sin vida de un golpe. De repente, su subordinado le advierte con urgencia que hay otros 3 que vienen directamente hacia él por detrás. Al darse cuenta de que está completamente perdido, el líder permanece allí en silencio, esperando su funesto destino. Justo en ese momento, 3 flechas se clavan de repente en las yugulares de las 3 bestias, dejándolas gravemente heridas y tambaleándose. Los héroes que vinieron a salvar el día se rebelan, preguntando con calma si están a salvo por ahora. Nuestro hijo examina atentamente a las bestias y recuerda que se llaman llamas azules por su singular melena y cola llameantes. La carne y los huesos de esta bestia son tan valiosos que se puede vivir cómodamente durante días después de cazar uno de ellos. Sin embargo, su verdadero objetivo es el poderoso núcleo brillante del monstruo. Así que apunta con cuidado, dispuesto a asegurarse de dar caza a todos y cada uno esta noche. Colin salta alto en el aire y se hace pasar por presa fácil para las bestias mágicas que están abajo. Al ver esa maniobra temeraria, el líder del caballero lo considera un tonto que camina directamente hacia las fauces del león. Pero aquí la situación es exactamente la opuesta. Nuestro héroe es el verdadero depredador, que ve a los perros que necesitan agruparse para cazar como crías débiles y desesperadas. Clava una flecha limpiamente en 3 puntas y aterriza suavemente en el suelo. Pensando que era una oportunidad clara, una de las bestias mágicas se atreve a tenderle una emboscada rápidamente por la espalda. Como el tiempo se ha ralentizado por completo para él, nuestro chico se inclina hacia atrás para esquivarlo con tranquila precisión, antes de darle una patada fuerte en el estómago y mandarlo de vuelta al infierno de donde vino. Al verlo apartar de una patada a una bestia enorme como si fuera un cachorrito, todos los caballeros quedaron tan asombrados como impactados. Con su habitual frialdad,
Cullen le dispara con calma en el pecho por última vez para sellar definitivamente el trato. Poco después, más bestias mágicas salen merodeando del bosque oscuro. Eso resulta ser un error fatal, porque desata una lluvia de flechas sobre ellos, eliminándolos a todos en el acto. El líder observa de primera mano, con incredulidad, sus abrumadoras habilidades de combate. Apenas puede creer lo que ven sus ojos. Un solo guerrero tiene la capacidad de derrotar a más bestias mágicas que todo su escuadrón junto. De repente, nuestro niño percibe una energía poderosa y extremadamente peligrosa que se acerca a él. Salta a un lado justo a tiempo cuando una enorme columna de llamas azules ardientes se desploma violentamente en el lugar donde estaba. Provenía de una bestia que tiene un aspecto algo diferente y es mucho más grande que las demás. Se da cuenta de lo que va a suceder cuando ve chispas de color azul brillante cocinándose dentro de su boca. Al abrir su enorme mandíbula, 3 bolas azules llameantes salen disparadas directamente hacia él. Moviéndose entre ellos como un cazador veterano y experimentado, les devuelve el favor con 3 afiladas flechas propias. Para acabar rápidamente con el sufrimiento del pobre cachorro, le estampa con fuerza el talón del pie contra el cráneo. ¡Qué brutal! La fuerza bruta de su patada hunde la cabeza de la bestia profundamente bajo tierra, como si se tratara de un avestruz asustado. En ese preciso instante, una flecha pasa zumbando junto a su rostro, recordándole que aún está rodeado de personas que no son precisamente sus aliados. Resulta que, sin embargo, iba dirigido a una bestia de la que no era consciente en absoluto, que se acercaba sigilosamente por detrás. Daku le advierte rápidamente que no debe bajar la guardia en medio de una pelea caótica. Mi amigo le hace un gesto rápido de aprobación con el pulgar en señal de agradecimiento. Mientras tanto, Daku suspira con fastidio, como un típico tsundere. Impresionado, el capitán Glan desea sinceramente saber para qué señor trabajan realmente guerreros tan increíblemente habilidosos. Antes de que Cullen vuelva a meter la pata en otra presentación, Daku se presenta con soltura junto a su amigo como un guardia divino de reserva y un sirviente de bajo rango que fueron enviados por Cornell, el mayordomo del marqués Darius, como apoyo. La extraña alianza de este dúo dinámico deja a Glan completamente atónito. Tras escuchar que fueron salvados por un guardia de reserva y un sirviente de bajo rango, los guardias reales reaccionan con evidente disgusto. La señora se pregunta qué estaba pensando Cornell cuando envió a los sirvientes de la anciana para que les ayudaran. Al mismo tiempo, otro guardia murmura que es vergonzoso ser rescatado por aficionados de bajo rango. Al oír ese comentario, la inocente Daku todavía no se da cuenta de a quién se refieren exactamente con anciana. Mientras tanto, Cullen aprovecha el descanso para recoger los núcleos mágicos de los monstruos caídos. Finalmente, encuentra un núcleo de rango medio que podrá utilizar más adelante para elaborar una poción siguiendo las instrucciones escritas en el libro de magia. Un corpulento caballero le grita de repente y le exige saber quién le dio permiso para tocar a los monstruos. Su capitán, Glan, interviene y dice que deben mantenerse concentrados en la misión asignada por Lord Darius y simplemente dejar que Cullen se encargue de los cadáveres. Nuestro hijo le pregunta al hombre grande a quien llama mocoso, recordándole que fue él quien lo salvó. Añade que solo un idiota cabezota le hablaría con tanta grosería a la persona que acababa de ayudarle. Enfurecido por esa respuesta, el hombre hace como si fuera a abalanzarse sobre él. Sin embargo, tanto la chica como el capitán Glan le piden rápidamente que se calme. Lo llaman Marvin, y en el momento en que nuestro hijo escucha ese nombre, viejos recuerdos de su vida pasada afloran. En aquel entonces, aparte de Cornell, Glan, Marvin y Sarah eran las únicas personas en las que Lord Darius confiaba de verdad. En su vida anterior, esos 3 murieron durante una misión en el bosque profundo de Gloomwood. Tras esa derrota, Lord Darío fue perdiendo gradualmente su poder. Nuestro héroe jamás imaginó que esta vez sería él quien cambiaría su destino. Debido a ese recuerdo, decide en silencio que no permitirá que les vuelva a suceder nada parecido. Al ver que la tensión aumentaba, Daku se disculpó rápidamente en nombre de su compañero y explicó que era nuevo allí y que no estaba familiarizado con las reglas. Les pide que no se tomen demasiado en serio sus duras palabras. Sarah dice que el perro de la vieja arrugada debería callarse. Una vez más, Daku está muy confundido porque no entiende su insulto tan peculiar. Glenn le pregunta a Cullen si él es el novato que declaró arrogantemente que se convertirá en el próximo Lord. Él admite que es fuerte, pero sin duda se arrepentirá en el futuro si sigue ideales que son mucho más importantes que su posición. Antes de marcharse, el capitán Glan le da las gracias a nuestro chico por haberlo salvado y se disculpa porque tienen una misión que cumplir. De repente, oyen un fuerte rugido que sobresalta a todos. De repente,
un grupo de llamas azules junto con la versión Mega Evolución aparecen frente a ellos. Al ver a esa gigantesca bestia mágica, los tres se quedan paralizados y Sarah grita que es un rey azul. El rey azul, con su tamaño gigantesco y su brillante llama azul, los deja atónitos. Lanza un rugido tan poderoso que todos empiezan a temblar de miedo. Entonces usa sus garras para lanzar un ataque, pero son demasiado lentos para reaccionar o incluso para mover un dedo. La vida del Capitán Gland pasa ante sus ojos como un relámpago, y lo cierra, pensando que su escuadrón va a morir. Cuando las vuelven a abrir, ven algo que no pueden creer. Un sirviente de bajo rango, que no debería tener ninguna habilidad de combate, bloquea el ataque del Rey Azul. El Capitán Gland le pregunta quién es realmente. Como buen cultivador de auras que es, Cullen responde que él es el héroe que lo salvó por segunda vez en un mismo día. Como los ataques simples no tienen efecto sobre el Rey Azul, nuestro chico interviene y usa su movimiento especial, triturador de montañas, contra el lobo gigante. Sin embargo, el ataque es demasiado superficial y no logra causar ningún daño real en la dura piel de la criatura de élite. Inmediatamente después, el lobo lanza un contraataque. Intenta bloquearlo, pero no logra absorber completamente el impacto, por lo que su espada se rompe y sale disparado hacia atrás. Durante este golpe, comprende que no puede derrotar a este monstruo en su estado actual. Una espada normal como la suya casi no le causa daño. Al ver eso, los tres guardias reales se apresuran a cubrirlo, y Sarah le pregunta a nuestro héroe si está bien. El Capitán Gland les dice a todos que el Rey Azul es un monstruo de alto nivel que ya ha matado a muchos soldados de élite con anterioridad. El Rey Azul ordena entonces a sus subordinados que rodeen al grupo y los ataquen desde todos los flancos. En ese momento, Marvin entra en pánico y no sabe qué hacer. Ya de por sí es difícil lidiar con estos grupos secundarios, y ahora el rey también está aquí. Nuestro hijo dice con calma que no deberían fijarse en los más pequeños, porque no tienen inteligencia real y solo actúan como marionetas del rey. Solo tienen que ocuparse del rey, y las bandas secundarias se desmoronarán por sí solas. Al Capitán Gland le cuesta creer lo que acaba de oír. Por otro lado, Daku afirma que el monstruo ha matado a muchos guardias de élite, por lo que hay muy pocas probabilidades de que puedan derrotarlo. Le pregunta a su compañero cómo piensa ganar con una espada rota. Con su habitual confianza, Cullen simplemente responde que al menos deberían intentarlo, lo que hace que Daku piense que le falta un tornillo. Ante esto, el Capitán Gland está de acuerdo con el plan y dice que solo podrán sobrevivir si luchan como una unidad. Mientras tanto, Sarah señala que no es fácil llegar al rey mientras sus subordinados lo protegen. En respuesta, nuestro hijo le asegura que no hay nada de qué preocuparse y que pronto se les abrirá una oportunidad. En ese instante, el Rey Azul suelta un rugido y las marionetas se lanzan al ataque. Cullen les dice con calma a todos que mantengan la compostura y dejen que los enemigos se acerquen. Marvin inmediatamente le grita para preguntarle quién le dio el derecho de dar órdenes. Sorprendentemente, el Capitán Gland interviene y dice que no es momento para discutir entre ellos. Ordena a sus hombres que sigan el ejemplo de su héroe. Antes de irse de casa, Cullen le dice a Daku que confíe en él si quiere convertirse en un hermano mayor del que su hermana pueda estar orgullosa. En ese preciso instante, el Capitán Gland grita que el enemigo ya está sobre ellos. Aún así, repite que tienen que esperar y dejar que acorten la distancia. Solo cuando los enemigos están a un brazo de distancia da finalmente la señal para atacar. Primero, le ordena al Capitán Gland que use su protección divina para cegarlos. A continuación, le dice a Marvin que los haga retroceder usando Haven Shaker. Por último, le ordena a Sarah que abra un camino usando su espada fantasma. Siguiendo sus órdenes, todos ejecutan sus tiradas y se abre un camino despejado a través de la línea enemiga. Mientras el capitán lucha, reflexiona sobre cómo alguien puede estar tan familiarizado con tantas artes marciales y estilos de armas diferentes. Una vez que se abre la puerta, nuestro chico inmediatamente le ordena a Daku que lo siga. Sarah lo motiva a su manera, diciéndole al perrito que no lo estropee. La pobre Daku sigue confundida cuando ella la llama así. Aprovechando la oportunidad, Cullen y Daku se lanzan rápidamente hacia el rey. En el camino, Daku le pregunta qué piensa hacer. Explica que todo el mundo teme al Rey Azul. Si la atacan de frente sin intimidarla, la noble criatura estará demasiado conmocionada para reaccionar. Daku todavía no comprende del todo su lógica y le pregunta cómo piensa atacar al rey con una espada rota una vez que lleguen hasta allí. En respuesta, nuestro chico le pregunta si se le ocurre alguna otra forma de atacar a alguien sin recurrir a una espada. Daku recuerda el momento en que le dijeron que Cullen podía usar magia.
Empieza a preguntarse si el bribón realmente lo conseguirá y derrotará al rey. En el instante siguiente, Cullen hace surgir una línea de maná de sus manos, lo que activa el flujo de magia por todo su cuerpo a plena capacidad. Con su maná al límite, desata un poderoso ataque conocido como Loto de Hielo sin reservas. El Rey Azul es bombardeado por innumerables fragmentos de hielo, y Daku apenas puede creer lo que ve desarrollarse ante sus ojos. El monstruo resiste el ataque, así que Daku salta hacia adelante y aterriza sobre su cabeza antes de clavarle la espada con toda su fuerza en el cráneo. Nuestro héroe refuerza el ataque con su magia eterna, y al instante siguiente el monstruo se desploma mientras un rayo de luz surge del lugar donde antes se encontraba. En cuanto cae, todos los lobos azules más pequeños se dispersan presas del pánico por el bosque, mientras Daku lucha por asimilar lo que acaba de suceder. Observa con incredulidad cómo el campo de batalla queda en silencio tras un enfrentamiento tan intenso. Los guardias reales se apresuran a acercarse y preguntan si todos están bien una vez que termina la pelea. El capitán Duan observa que los lobos de llama azul han huido porque su líder ha sido derrotado. Mientras tanto, Marvin se pregunta cómo lograron derribar algo tan masivo sin refuerzos. Cullen responde que el plan solo tuvo éxito gracias a su apoyo, y admite que nadie puede predecir cuál habría sido el resultado sin su ayuda. Sarah examina detenidamente uno de los fragmentos de hielo y comienza a sospechar de las verdaderas habilidades de nuestro héroe. Marvin comenta que el chico le recuerda al capitán en su juventud, lo que deja a Daku confundido sobre quién podría ser ese antiguo capitán. Marvin explica que el marqués Darius Hall los lideró en el pasado, y Sarah añade que todos sirvieron bajo su mando en la Brigada Corazón de León. A continuación, explica que, tras la disolución de la brigada, los miembros supervivientes acabaron formando parte de la Guardia Real. Acto seguido, comenta sarcásticamente que el perro de la anciana ni siquiera conoce información tan básica, lo que finalmente hace que Daku pierda los estribos. Él la confronta directamente por llamarlo el perro de la anciana y declara con todo orgullo que su nombre es Daku. Él le exige que grabe su nombre en su memoria y, sin dudarlo, le responde llamando la vieja bruja. Ese comentario claramente toca una fibra sensible, y Sarah guarda silencio por un momento mientras Marvin explica torpemente que ella se refiere a la condesa como la anciana. Daku se muestra sorprendido por esa revelación, pero antes de que pueda asimilarla, Sarah aparece repentinamente frente a él y le exige saber por qué cree que se ve vieja. Ella sostiene que aún conserva su belleza juvenil en su máximo esplendor, sin importar lo que digan los demás. Pero Daku se niega a ceder e insiste en que ya ha pasado su mejor momento. Él la reprende por negar la realidad, y ella inmediatamente lo estrangula sin piedad. Nuestro héroe recuerda brevemente un momento de su vida pasada en el que Daku y los demás bromeaban de la misma manera caótica. Pero el recuerdo se desvanece rápidamente cuando el sonido de cascos de caballo que se acercan interrumpe sus pensamientos. El joven maestro Fried llega al lugar y todos reaccionan con sorpresa al notar su presencia. Todos ellos se inclinan inmediatamente en señal de respeto cuando él afirma que corrió desde el campamento en cuanto oyó el alboroto cerca. Mira a su alrededor, a los lobos de la llama azul caídos, y pregunta qué fue exactamente lo que ocurrió allí. El capitán Duan explica que se habían adentrado en el bosque sombrío para realizar una investigación cuando la manada los atacó repentinamente sin previo aviso. Añade que no habrían sobrevivido al encuentro si Cullen y Daku no hubieran intervenido en el momento justo. Fried centra su atención en nuestro héroe, que permanece completamente concentrado en recolectar núcleos de monstruos como si nada más importara. Se pregunta por qué alguien como él está presente en ese lugar. El capitán Duan interviene y menciona que ambos muestran un potencial extraordinario. Luego, solicitar permiso para traerlos de vuelta al campamento e informar de sus logros al jefe de la casa. Fried recuerda inmediatamente que Cullen ya lo ha desafiado en la carrera por la sucesión, y comprende que la noticia de esta victoria lo colocará en una seria desventaja. Mientras asimila esa idea, mira a Daku y comienza a formular en silencio una idea propia. Se acerca a Daku y le dice que se había estado preguntando por qué no lo había visto últimamente, lo que provoca que la tensión aumente instantáneamente. Él cuestiona por qué Daku ha estado pasando tiempo con alguien como Cullen e insinúa que no tiene ningún sentido. A continuación, afirma que la entrada de un sirviente de bajo rango en los terrenos de caza constituye una infracción grave y pregunta si Daku quería probar botines que claramente le estaban prohibidos. Daku permanece en silencio mientras Fried lo llama un hombre inútil y añade que su hermana Erika se sentiría decepcionada si supiera que ya ha olvidado las lecciones que le enseñaron anteriormente. Cullen interviene y dice que sigue estando por encima de un mocoso mimado que no puede funcionar sin el apoyo de su madre, luego saluda a Fried con sarcasmo y lo llama fracasado.
Sarah suelta una risita discreta, mientras el capitán Glenn le dice que se mantenga al margen y que no empeore la situación. Fritz se enfada por el insulto, pero Cullen continúa y explica que la gente no se inclina porque Fritz sea impresionante, lo hacen porque su madre es la condesa. Toda la multitud se queda atónita cuando Cullen añade que debe de ser una sensación fantástica poder dar órdenes a los demás simplemente por tener padres poderosos que lo respaldan. Fritz intenta intimidarlo y afirma que puede matarlo sin ningún esfuerzo. Colin asiente con calma, pero dice que la única manera en que Fritz puede hacer eso es acudiendo a su madre y pidiéndole que se encargue de un sirviente que le molesta. Fritz pierde el control y ordena a sus hombres que lo inmovilicen de inmediato, y aparecen cadenas mientras los asesinos atan a Cullen según las órdenes del joven Lord. Uno de los asesinos coloca una hoja en la garganta de Cullen, y todos observan cómo la situación se torna peligrosamente tensa. La Guardia Real reconoce a los asesinos como las Espadas del Imperio, un grupo de infiltrados de élite utilizados por la familia Williams. Sarah comenta que incluso los nobles les temen debido a sus métodos despiadados y su habilidad inigualable, y se pregunta por qué la condesa les confía la protección de su hijo. Antes de que la situación se descontrole aún más, el capitán Glenn da un paso al frente y le pide a Fritz que deje el asunto, ya que los dos sirvientes vinieron a ayudar en la investigación bajo las órdenes directas del señor. Fritz aprieta los dientes y pregunta si Glenn también tiene intención de oponerse a él, pero Cullen lo interrumpe y le dice al capitán que no se preocupe por él. Le pide que, en cambio, informe de los resultados de la investigación al jefe de familia. Sarah comprende rápidamente que Cullen les permite escapar porque no pueden permitirse el lujo de tomar partido, por lo que alejarse sigue siendo la única opción. Glenn duda, pero finalmente cede y se retira con los demás a pesar de su frustración. Fritz mira a Cullen y le pregunta si ahora comprende lo indefenso que es realmente cuando su vida descansa en manos del joven Lord. Cullen le dice que lo mate si esa es su intención, pero Fritz dice que tiene una idea mejor y desenvaina lentamente su espada. Le grita a Daku y le dice que cada acción tiene consecuencias antes de arrojarle el arma delante. Le dice a Daku que puede redimirse si toma la espada y mata al sirviente, lo que deja a Daku completamente sin palabras. Fritz promete entonces que dejará en libertad a Daku si cumple con la orden. La historia vuelve entonces a la vida de Cullen antes de su regresión. Justo un mes después de que los demonios descendieran a la Tierra, está siendo golpeado por monstruos mutantes que parecen una mezcla de duendes y ogros. El señor de los monstruos ya lo ha capturado y se burla de él por ser un salvador patético. El señor demonio le ofrece una espada y le dice que intercambiará a los humanos que ha capturado si Cullen mata a su amigo Daku, quien también está capturado junto con él. Daku ya está al límite y apenas puede contenerse. El señor demonio se sienta allí, disfrutando de la escena, satisfecho de haber obligado al supuesto héroe de la humanidad a matar a su propio amigo con sus propias manos. Sin otra opción, Cullen sigue el juego y toma la espada. Se acerca a Daku, quien entonces comienza a hablar y confiesa su historia. Dice que el día en que murió su padre también era el cumpleaños de su hermana Erika. Poco después, su madre murió de una enfermedad desconocida y ambos quedaron huérfanos. Fueron capturados y convertidos en esclavos. Continúa diciendo que el marqués Darío finalmente los encontró y los compró, pero su suerte no lo salvó del todo, ya que aún se vio obligado a separarse de su hermana, quien fue enviada a la finca de la familia Williams por orden de la segunda esposa de Darío. Daku explica entonces que, dado que la raza demoníaca aún no ha llegado a esa propiedad, le pide a Cullen, como último deseo, que cuide de su hermana, ya que cree que allí estará a salvo. Le dice que ella siempre fue muy quisquillosa con la comida, y finalmente le pide a Cullen que le diga a su hermana que su hermano era un poderoso caballero para que ella se alegre al saber que luchó por ella hasta el final. Cullen se disculpa con su amigo al escuchar su último deseo. La historia regresa entonces al presente, donde ambos amigos se encuentran ahora en posiciones opuestas. Esta vez es Cullen quien está encadenado, mientras que Daku es quien se ve obligado a acabar con su vida. Cuando Fritz nota que Daku duda, le pregunta por qué sigue sin seguir sus órdenes correctamente. Entonces Daku toma partido por Cullen y discute con el hijo del señor, argumentando que no deben matar a alguien que acaba de salvarlos de la muerte. Fritz intenta jugar sucio volviendo a mencionar a Erika, diciendo cómo se sentiría ella al enterarse de que su hermano la abandonó por un desconocido cualquiera. Sigue provocándolo añadiendo más acusaciones sobre su hermana. Fritz menciona que recientemente escuchó del mayordomo de la familia Williams que ella ha estado reduciendo sus comidas solo para comprar una espada como regalo para su hermano y que, debido a eso, incluso se desmayó de hambre hace una semana.
Esta declaración asusta inmediatamente a Daku, quien cae rápidamente de rodillas, suplicándole al joven señor que salve a su hermana. Tras haberlo manipulado con éxito, Fried le dice que vaya a matar a Cullen a cambio de que eso suceda. Al oír esto, Cullen empieza a reírse como un loco. Cuando Fried le pregunta por qué se ríe, Cullen se burla de él llamándolo cobarde, incluso peor que un perro, y lo provoca diciéndole que nunca podría matarlo. En cambio, propone que el señor les permita a él y a Daku luchar a muerte, diciendo que eso haría las cosas más entretenidas. Fried se pone un poco ansioso porque no entiende lo que Cullen está planeando. Se pregunta si Cullen le teme a las espadas del Imperio y decide ver qué sucede aceptando la propuesta y dejándolo ir. Cullen comienza a calentar mientras se coloca frente a su mejor amigo, listo para pelear. Al ver que Cullen le apuntaba con su espada, Daku se pregunta si habla en serio y duda por un momento, pero Fried vuelve a mencionar a su hermana para obligarlo a actuar. En ese momento, Cullen ya ha comenzado su ataque y avanza hacia Daku con toda su fuerza. Daku es tomado por sorpresa y lanzado hacia atrás. El protagonista se recupera rápidamente y vuelve a atacar, pero esta vez su golpe es finalmente interceptado por Daku, quien le pregunta repetidamente por qué está haciendo todo esto y lo obliga a contraatacar. El presentador responde con una disculpa y luego insiste en que no quiere ser el quien termine muerto. Esto finalmente hace que Daku adopte una postura de ataque y obligue al protagonista a aumentar la distancia entre ellos saltando hacia atrás. El presentador advierte entonces a su oponente que lo derrotará en tan solo 3 movimientos. Esta actitud acaba por exasperar a Daku, quien, con cierta vacilación, afirma que ni siquiera necesita 3 movimientos y que, en cambio, acabará con él en 3 segundos. El duelo se intensifica a medida que ambos se lanzan el uno contra el otro, pero justo antes de que sus espadas choquen, el protagonista susurra que jamás abandonaría a sus camaradas. Esto desencadena un recuerdo del pasado de Daku y le hace dudar por un momento. Daku comprende que este duelo no es más que una distracción y decide seguirle el juego a su amigo para crear un alboroto. Esta perturbación crea una oportunidad clara que el protagonista aprovecha para avanzar rápidamente y atacar Fried Hall. Sin embargo, Fried intercepta la espada en el último momento usando su magia de trueno. Al verlo contraatacar, el presentador se burla de él por finalmente mostrar algo de valentía y resistir. Cuando el hijo de Mami escucha esta burla, se enfada y le dice al protagonista que no lo subestime, ya que es más que capaz de cambiarse sus propios pañales. Justo cuando el protagonista es repelido hacia atrás, los Empire Blades se preparan para atacarlo, pero Fried los detiene gritándoles que se mantengan alejados. Fried se ha enfurecido por completo y afirma que será él quien acabe con el MC de una vez por todas, por lo que no quiere ninguna interferencia. Reúne un rayo en su mano y se prepara para atacar, lo que pone al protagonista ligeramente tenso, ya que su sistema detecta una poderosa fuente de magia. Para hacerse una idea de a qué se enfrenta, Cullen analiza cuidadosamente las estadísticas de Fried. El tipo no tiene resistencia mágica alguna, y su magia de relámpagos es mediocre en el mejor de los casos, pero el sistema aún advierte a Cullen que no puede soportarla adecuadamente a su nivel. Al ver eso, el temerario aventurero sonríe ampliamente con interés. Prefiere comprobar por sí mismo si la información es realmente correcta. Invocando hielo congelado en sus palmas, contrarresta directamente el furioso rayo púrpura de Fried sin dudarlo ni un instante. Los elementos chocan violentamente entre sí, arrasando con todo a su paso. Cuando una espesa nube de polvo se forma entre ellos, Fried se pregunta si sus ojos le están jugando una mala pasada. Los humildes plebeyos no deberían poder usar magia en absoluto. Su primer intercambio vistoso termina en empate, o al menos eso cree él con seguridad. Fragmentos de hielo aparecen repentinamente tras la cubierta polvorienta, aunque él los transforma fácilmente en inofensivo vapor de agua. Confundido y algo inquieto, se devana los sesos tratando de averiguar de dónde podría provenir el hielo. En ese momento, nuestro hijo se burla de él, preguntándole con indiferencia a dónde se había ido de repente todo ese entusiasmo por su increíble magia. Con una mirada penetrante que atraviesa a Fried, llama al niño mimado por el nepotismo lo que más odia, un fracaso. Todos se quedan boquiabiertos al ver cómo un plebeyo sobrevive al ataque directo de la magia de un noble. Daku se pregunta si sus propios ojos le engañan. Mientras tanto, el joven maestro suda a mares. Un simple plebeyo lanza magia de hielo lo suficientemente poderosa como para superar su propio ataque. Se engaña a sí mismo pensando que debe ser un truco barato. Invocando su hechizo de trueno más poderoso, el noble declara en voz alta que es una completa tontería creer que un simple plebeyo pueda manejar magia de verdad. Nuestro héroe se envuelve rápidamente en un aura tenuemente azul para defenderse de los poderosos rayos que se aproximan,
pero de repente recibe una advertencia inoportuna de que sus reservas de magia se han agotado por completo. Su hechizo defensivo falla inmediatamente. El agotamiento provocado por el Hana lo golpea con fuerza y apenas puede mantenerse en pie usando su espada como muleta. Poco a poco se da cuenta de que está rodeado y no tiene absolutamente ningún lugar de donde escapar, así que aprieta los dientes y soporta de frente todo el embate del furioso trueno púrpura de Fried. El noble no se contiene en absoluto y lo ataca con la firme intención de borrar para siempre su irritante existencia. Mientras su piel arde bajo el calor abrasador, Cullen lamenta amargamente la posibilidad de perder patéticamente contra la bruja pelirroja por segunda vez. Se niega rotundamente a permitir que la segunda oportunidad en la vida se convierta en el mismo destino miserable. Lanzar hechizos a la fuerza a pesar de no tener absolutamente nada de maná. El sistema del libro mágico muestra una sombría advertencia: lanzar hechizos sin maná hará que pierda el control. A Cullen, sin embargo, no le importa en lo más mínimo. Prefiere perder la cordura antes que morir ahogado en remordimientos. El color de sus ojos cambia lentamente. Unas misteriosas llamas azules y negras envuelven repentinamente la mitad de su cuerpo. En cuestión de segundos, la mitad de su cuerpo comienza a parecerse a los demonios que mató en su vida pasada. Ni siquiera el libro mágico puede determinar cuáles son sus verdaderas estadísticas, mostrando desconocido en todas las categorías. Sintiendo como una extraña y abrumadora fuerza recorría violentamente su cuerpo, ni siquiera sabía qué pensar. Un fuerte dolor de cabeza dificulta repentinamente la concentración e incluso la respiración. Superando el dolor, el observador guerrero se da cuenta de que a Fried tampoco le queda mucha resistencia. Con un solo tajo limpio imbuido de magia, disipa todos los rayos del noble. Fried observa horrorizado, pues jamás había visto magia tan aterradora en su vida. Se queda paralizado cuando nuestro hijo salta repentinamente al aire libre. Cuando clava su espada en el suelo, enormes y dentados fragmentos de hielo brotan violentamente desde abajo, apuntando directamente a la posición de Fried. El noble sigue confiando en que su magia de trueno de nivel intermedio es más que suficiente para disipar el hielo que se aproxima. Sin embargo, se da cuenta demasiado tarde de que todo era una distracción calculada para que su oponente pudiera escabullirse sigilosamente a sus espaldas. Como un asesino experimentado, Cullen se acerca por detrás mientras Fried sigue ocupado bloqueando su lluvia de afilados fragmentos de hielo. Las pupilas de Fried se contraen de miedo, y su vida pasa ante sus ojos como un relámpago. En un último intento desesperado, logra escapar de la muerte por poco sacrificando a su caballo favorito como escudo humano. Aterriza con dificultad sobre sus pies, que nunca antes han tocado la hierba. Mientras tanto, nuestro héroe continúa irradiando un poderoso maná azul que parece infinito. Al notar que su respiración es muy dificultosa, el noble reconoce que su enemigo está al borde del colapso total por agotamiento. Lanza el Chidori Blade, reuniendo magia de relámpagos crepitantes en la palma de su mano. Nuestro chico no muestra absolutamente ningún miedo mientras corta los pernos crepitantes sin esfuerzo, declarando que finalmente ha llegado el momento de terminar su temeraria pelea. Cuando su espada se detiene a centímetros del pálido rostro del joven amo, Fried se da cuenta de que su madre no podrá salvarlo esta vez. Retrocede de un salto y cierra los ojos con fuerza, pensando que ha tenido una buena carrera. En ese preciso instante, un radiante círculo mágico dorado lo salva de ser ensartado como un dulce turco. Desvía la fuerza de Cullen de vuelta hacia él, lanzándolo a corta distancia por el suelo. Ambos chicos se quedan completamente atónitos al ver al que salvó a Fried y les ordena con firmeza que se detengan de inmediato. Lord Darius les deja claro a los chicos que no están en una tosca arena de gladiadores. Este es un noble coto de caza, así que deberían cesar inmediatamente su batalla completamente absurda. Montado en su poderoso corcel acorazado, sugiere con calma que resuelvan su duelo de forma adecuada y oficial después de regresar a la gran casa de Al. Fried mira a su padre con tanta gratitud como odio. Mientras tanto, nuestro héroe observa en silencio con sus brillantes ojos demoníacos. Cuando se agota por completo la última pizca de su magia inestable, cae de rodillas totalmente exhausto y poco a poco vuelve a la normalidad. Al percibir el tenue pero inusual aura mágica que emanaba de él, el señor se muestra genuinamente asombrado y preocupado. Cullen reconoce que la amenaza ha desaparecido por el momento, así que finalmente se suelta y pierde el conocimiento en el acto. Transcurren algunos días antes de que recupere completamente la conciencia. Al abrir los ojos, se encuentra tumbado en una cama mullida dentro de la mansión. De repente, siente la misma sensación de ardor de la magia de aspecto demoníaco que se apoderó de su cuerpo. Se incorpora rápidamente en la cama para comprobar si está bien y, por suerte, ha vuelto a la normalidad. Su apariencia no ha cambiado en absoluto.
Mientras él agradece en silencio no haberse convertido en un demonio con cuernos, una voz suave y familiar cercana dice que se alegra de verlo finalmente despierto. Mi personaje gira a la derecha y ve a un Daku con aspecto de zombie. Parece que el tipo estuvo en coma durante 5 días enteros. El pobre hombre rápidamente lo pone al día, diciéndole que se desmayó y que eso preocupó mucho a todos. Al parecer, Sarah le dio varias bofetadas para que volviera en sí, y el capitán Glant tuvo que cargarlo a la fuerza hasta la mansión. Sarah estaba tan preocupada que amenazó a los médicos con un cuchillo, diciéndoles que compartirían el mismo ataúd que él si no lograban salvarle la vida. Le cuesta creerse todo eso, pero no se puede negar que ahora mismo se siente mejor que nunca. Para tomar un poco de aire fresco, invita a Daku a acompañarlo a desayunar de camino a agradecerle a Sarah como es debido. Dicho esto, no puede olvidar que Daku se mantuvo fiel al sagrado código de amistad entre hermanos. Le da las gracias a su amigo con una sonrisita pícara. Daku finge que no le ha pasado nada, pero le sorprende gratamente que Cullen tenga la palabra gracias en su vocabulario. Más tarde, en el pueblo, todos los demás sirvientes comienzan a temblar al ver pasar a nuestro héroe. Les dirige una mirada sospechosa, preguntándose si tendrá algo raro en la cara. Escucha a algunas criadas susurrando rumores sobre su intensa pelea con Fried. Acercándose sigilosamente a las mujeres y asustándolas con sus sobresaltos, las insta cortésmente a que compartan exactamente lo que han oído sobre él. Aterrorizadas, las mujeres huyen inmediatamente sin dudarlo. Daku está confundido porque las mujeres actúan como si acabaran de ver un fantasma. Al observar más de cerca la tez pálida de su amigo, Sherlock concluye que deben estar aterrorizados por su aspecto de zombie sin vida. Daku se enfada porque él es el responsable de haber estado despierto 4 noches seguidas. No le gustó nada la repentina actitud de Daku, así que gritó a viva voz que nunca le había pedido que se convirtiera en su enfermero personal. Justo en ese momento, el teniente Airlos aparece con su equipo y se burla abiertamente del potencial futuro señor de la casa Hall. Irritados por su inoportuna interrupción, los chicos le gritan al unísono al idiota que ese no es el momento. De alguna manera, lo obligan a disculparse sin motivo alguno. Tras un breve instante de confusión, el teniente declara furioso que ha venido hoy para vengarse de la humillación que sufrió hace unos días. Irritado por la interminable charla del anciano, nuestro chico se acerca directamente a él mientras el hombre da excusas patéticas sobre por qué perdió la última vez. Este teniente cree, sin ironía alguna, que las cosas serán completamente diferentes ahora y que finalmente le dará a este chico irrespetuoso una lección que jamás olvidará. El hombre chasquea los dedos y grita a viva voz el nombre de su escuadrón. Transcurren unos segundos incómodos mientras él permanece allí de pie, esperando que nuestro chico sea aplastado en el acto. Se da cuenta de que sus hombres están parados sin hacer nada, como patitos confundidos. El teniente frunce el ceño y pregunta si de repente se han quedado sordos. Para él, ese chasquido es una señal clara para que ataquen al objetivo. Sus tropas dudan antes de recordarle a Big Boss Harlow que su objetivo es un monstruo que luchó codo con el maestro Fried. Daku suelta una risita, sin sorprenderse por su reacción tras ver a Cullen pelear de cerca. La frente del teniente se contrae mientras una vena se le hincha por la pura vergüenza. Dado que sus hombres carecen claramente de valor, decide intervenir personalmente y salvar la poca dignidad que le queda. En ese momento, su mirada se posa en su peón favorito, que se encuentra en una posición muy conveniente. Inmediatamente, agarra al hombre por el cuello y tira de él hacia adelante, llamándolo perro traidor que ha traicionado a su amo. Al considerarlo un delito grave, el teniente se arroga la potestad de dictar sentencia. El maldito bastardo incluso parece emocionado ante la idea de golpear a su indefenso subordinado. Pero Daku, con calma, hace algo que nunca esperó y bloquea el débil puñetazo con una mano. El brazo del teniente tiembla, completamente atrapado en el firme agarre de Daku. Daku deja claro que ese pedazo de basura no tiene autoridad para castigarlo. Luego, aparta con indiferencia al teniente caída del cabello como si fuera un ex pegajoso que se niega a seguir adelante. El hombre casi sufre un cortocircuito por la impresión, incapaz de asimilar que el obediente cachorrito de repente tuviera el valor de desafiarlo. Al oír la fuerte discusión, el capitán Glant llega y exige saber por qué todo el mundo está haciendo ruido tan temprano por la mañana. Marvin y Sarah entran justo después de él, ambos visiblemente molestos porque su desayuno había sido interrumpido. El teniente suelta una risa engreída, convencido de que la Guardia Real castigará a los alborotadores mucho peor de lo que él jamás podría. El grasiento lamebotas se inclina inmediatamente ante los guardias, cantando sus alabanzas.
Rápidamente informa que simplemente estaba cumpliendo con su noble deber de inculcar buenos modales a los mocosos irrespetuosos que Jojo posaba detrás de él. Mi amigo saluda al capitán Glenn como si todo estuviera bien en el barrio. El teniente expresa su incredulidad, ofendido por la naturalidad con la que se dirige a alguien de mayor rango. De repente, Marvin interviene y aparta al teniente de un manotazo, diciendo que simplemente se alegra de ver que Cullen por fin ha despertado. Al presenciar esto, el rostro del teniente se puso azul de pura confusión. En este preciso instante, está presenciando cómo los guardias de élite del territorio bromean despreocupadamente con el supuesto mocoso insolente como si fueran sus mejores amigos. Por un breve instante, se convence a sí mismo de que todo esto es solo un sueño febril. Sin más opciones, argumenta que es inaceptable que los guardias de élite socialicen con un sirviente de bajo rango. Sarah le pasa un brazo por el hombro rígido y le dice sin rodeos que las leyes impuestas por la vieja bruja Katrina no significan nada para ella. También añade que el sonido de su voz quejumbrosa la irrita muchísimo, así que debería callarse a menos que quiera empezar a usar un segundo parche en el ojo. Tras esa amable advertencia, nuestro héroe se une a la Guardia Real para desayunar. Se da la vuelta con una sonrisa traviesa y se disculpa cortésmente con el jefe por haberlo avergonzado una vez más. La escena cambia entonces a un bar cercano donde celebran su recuperación. Colin admite que originalmente quería agradecerles por haberlo salvado una vez, y ahora, al parecer, les debe otro favor además de ese. Sarah se encoge de hombros y dice que estaba encantada de ayudar porque, de todas formas, no soporta a cara de papa. El capitán Glenn también le recuerda que les hizo un gran favor en el bosque. Intrigado, Daku le pregunta a Sarah si conoce al teniente desde hace mucho tiempo. La señora se enfurece inmediatamente con solo pensar en ese imbécil descerebrado. Con la intención de desviar la conversación de ese tema, el capitán Glenn cambia de tema. Llevaba tiempo queriendo hablar de ello. Solo quedan 3 caballeros de élite en sus filas, y a él le gustaría que los 2 se unieran. Cullen mantiene la compostura, pero su amigo casi pierde la cabeza ante la idea de que un suplente como él pueda convertirse en miembro de la Guardia Real. Glenn subraya que se trata de una oportunidad enorme porque les otorgaría todos los privilegios reservados para los funcionarios de alto nivel. Nuestro protagonista rechaza la oferta sin dudarlo, afirmando que no tiene ningún interés en jugar a ser caballero. Él ya tiene la vista puesta en algo mucho más grande, y no piensa conformarse con nada menos que su ambición, y sus palabras bastan para dejar atónitos a todos los presentes en la fiesta. Uno de ellos sugiere que dejó de perseguir la tonta empresa de convertirse en el señor del linaje, que el hecho de haber derrotado al joven maestro no significa que deba ser arrogante. La chica interviene, borracha como siempre, corrigiendo a este tipo al afirmar que lo que sea que Cullen haya usado, tenía que ser magia. Señalándolo bruscamente, deduce que él también debe haber usado algún tipo de magia para derrotar al Rey Azul. Nuestro chico no responde, dejando que las cosas sigan su curso, mientras el otro tipo se pregunta cómo es posible que un antiguo esclavo haya logrado siquiera tocar la magia. El viejo interviene para presionar al chico a que dé una explicación. Cullen reflexiona que siempre supo que estos tipos pronto descubrirían sus secretos. Aunque ahora mismo lo están vigilando, él está contento de haber preparado ya una coartada, como si fuera una especie de manipulador psicológico en serie del barrio. Todas las miradas están puestas en él. La mujer está a punto de acusarlo de algo, mientras que Cullen teme su reacción. ¿Y la resolución épica? La chica supone que este tipo es algún tipo de antiguo noble, que lo está asustando sin motivo aparente. Bro sigue perplejo mientras ella le habla con entusiasmo, aplaudiendo su propia habilidad para descubrir su identidad secreta. Está tan borracho que ella incluso supone que su historia personal es la de un niño ilegítimo que acabó siendo esclavizado, y que su misión es recuperar la mansión que perdió y así recuperar su poder. Es algo bastante inverosímil, incluso para ella, lo que hace que el amigo de Bro se pregunte cómo demonios esta loca consiguió eso. En cuanto a nuestro hijo, él solo se ríe. Lo único que tiene que hacer es estar de acuerdo con ella, cosa que hace, para que le ayude a crear una nueva historia. Todos creen que está diciendo la verdad, mientras que Cullen incluso empieza a quejarse, expresando que solo es un antiguo noble que se descarrió y acabó en la esclavitud. Su apasionado discurso despierta tanta emoción que los escépticos de Bro de repente sienten lástima por él, mientras jura recuperar todo lo que perdió. A pesar de que los demás fueron engañados, este tipo de aquí piensa que es imposible que una mentira tan simple pueda engañar también al capitán Glenn. Sin embargo, las expectativas de Bro se ven destrozadas al instante siguiente, porque el viejo también se cree la historia y acepta guardar el secreto.
Cullen se lleva de maravilla con el capitán, quien simplemente quiere que mantenga sus poderes en secreto delante de la señora o del joven amo. Además, también comenta que el marqués está interesado en reunirse con Cullen, por lo que la escena termina con nuestro protagonista marchándose para ir a verlo. Glenn observa desde lejos, reflexionando sobre la llamada ciudad de la cerveza que Cullen mencionó en su artículo de portada. En su camino, el chico sigue perplejo por lo bien que esa historia funcionó a su favor, pero, además, le resulta confuso por qué Cullen decidió elegir a Oceri entre todos los lugares. Nuestro chico responde destacando que se supone que la ciudad es un crisol de culturas, lejos del territorio, e incluso resulta difícil investigarlo. Todo este asunto de su pasado noble termina por beneficiarle, permitiéndole manipular a la gente más adelante. Dejando eso de lado, Dulbro también quiere preguntar sobre otra cosa, haciendo un gesto con la mano formando un gancho. Quiere saber si Cullen está al tanto de la existencia de un cuervo de 3 patas o si se trata de alguna técnica que se inventó sobre la marcha para engañar a la gente. Verás, en aquel entonces, cuando le salvó la vida a Daku, Cullen le cortó la cabeza de un tajo al monstruo gordo, recalcando que debía ir él mismo a transmitirle ese mensaje a su hermana. Tras decir esto, procedió a aniquilar al resto de los monstruos, pero antes de que su espada pudiera alcanzar al jefe, la espada se detuvo bajo la influencia de esta poderosa magia vaporizadora. Entonces se quedó paralizado por la impresión, mientras el monstruo se burlaba de él por siquiera considerar la idea de derrotarlo. Entonces llegó el propio Daku al rescate, quien encontró la oportunidad perfecta para lanzarse hacia adelante. Atacó al monstruo por sorpresa antes de que pudiera siquiera contraatacar. Al final, ambos lograron acabar con la bestia con un decisivo ataque doble, y luego la despedazaron para servirla en un plato de sushi. Daku también tuvo un serio problema con nuestro chico justo después, llamándolo pedazo de mierda por tratar su testamento como si fuera algo vergonzoso o algo así. En fin, no pudieron discutir mucho tiempo porque estos dos tipos fueron rápidamente atacados por más demonios orcos gordos y feos o lo que sean esas cosas. Daku derribó a uno, gritando sus quejas contra Cullen por haber realizado una maniobra ridícula que podría haber matado al rehén que intentaba salvar. Nuestro hijo le dijo que descuartizar al rehén tampoco le habría servido de nada, ya que los monstruos no lo dejarían ir. Daku compartió entonces su queja sobre por qué Cullen no podía simplemente enviarle una señal o algo así antes de su gran acto, pero nuestro chico se burló de él por sugerir que exponer su estrategia era una buena idea. Sus bromas y burlas continuaron. Los dos chicos se insultaban mutuamente mientras los demás observaban confundidos. Al final, los únicos dos que estaban en guerra eran los que se suponía que debían estar del mismo lado. Entonces Daku hizo su señal especial del cuervo de 3 patas, que probablemente piensa que es súper genial o algo así. Por lo visto, lo aprendió de un tipo llamado Rowan. Se supone que es un gesto de cooperación entre dos aliados. Nuestro hijo tuvo dificultades para crear el letrero, pero también se burló de Daku por intentar dejarse capturar una vez más como un idiota. En la actualidad, Cullen revela que en realidad ya conocía la señal gracias a un viejo amigo que falleció, un tipo al que consideraba su mejor amigo. Al oír esto, Daku se queda un poco asombrado, preguntándose si realmente existía alguien así en la empresa. Llamaron a la puerta y, finalmente, ambos fueron llamados ante el marqués. El gobernante está de muy buen humor y le pregunta a Cullen cómo se siente. Nuestro hijo responde con alegría, diciendo que ahora está muy tranquilo. El marqués también saluda a Daku, quien muestra el máximo respeto a su amo. Luego viene el tema de interés, porque el marqués claramente los llamó por una razón, que resulta ser el asunto relacionado con el incidente en el coto de caza. Sí, ese mismo incidente por el que estaban peleando ese día, también fue una pésima idea usar los terrenos sin permiso. El marqués se acerca personalmente a ellos y les cuenta que tiene una relación con Glenn desde hace tiempo. Juntos, ya se han enfrentado a la muerte varias veces, rozándola, y han llegado hasta aquí. Por eso, incluso en su posición, el marqués teme perderlos y respeta enormemente a estos dos jóvenes por haber salvado a sus amigos. Daku añade que comparten el pesar de no haber podido salvar a más compañeros al final, lo cual fue un fracaso por su parte. Sin embargo, el marqués los exime de culpa, afirmando que no tuvieron ninguna responsabilidad y que, en realidad, fue su error no haber podido anticipar el ataque de los monstruos antes. Cullen y su amigo se quedan mirándose confundidos, mientras el marqués añade que probablemente se enteraron de la situación de los caballeros reales por el propio capitán Glenn.
Ahora que los tiene delante, quiere que Cullen responda una vez más, y como era de esperar, este hombre rechaza la oferta con seguridad. El marqués cambia su objetivo a Daku y le hace la misma pregunta, sorprendiendo al joven porque le han hecho una oferta personal para que se convierta en la Guardia Real. Inquieto y presa del pánico, Bro dice que es tan inexperto que ni siquiera el puesto de guardia le sienta bien, y mucho menos el puesto de Guardia Real, que es de gran responsabilidad. Para ayudarlo en este punto, Cullen le asegura al joven que debería hablar desde sus sentimientos. Centrándose en eso, el tipo reprime sus emociones y grita con pasión su deseo de convertirse en Guardia Real. La decisión es rotundamente clara, pero el marqués también está interesado en ofrecerle a Cullen una recompensa de su elección. Dada esa clase de libertad, hace un comentario serio, un deseo de liberar a Erika, la hermana de Daku, quien actualmente trabaja como sirviente para la familia Williams. Su elección como recompensa deja atónito al propio Daku, que no preveía el giro inesperado de los acontecimientos. Colin se mantiene firme en su petición, argumentando que ambos hermanos estuvieron juntos hasta que llegaron a la familia Hall, y que, lamentablemente, su cuerpo se consideró demasiado débil, aunque Daku solo quería que ella permaneciera a su lado. El marqués pregunta una vez más si ese es realmente su deseo. Colin reconoce que comparte un vínculo fraternal con su amigo de aquí y que, sin duda alguna, es su mejor amigo. Por eso no quiere abandonarlo cuando está claramente en problemas. La cara del tipo es plana. Jamás esperó semejante elogio, mientras que nuestro chico insiste en que la hermana de Daku se reúna con él. Ese tipo de vínculo, el lazo fraternal entre camaradas, le recuerda al marqués a sus propios aliados. Lamentablemente, dado que este asunto concierne a la familia Williams, no será fácil ni rápido, por lo que el marqués pide de inmediato que Daku salga de la habitación por el momento. El tipo está listo para irse, pero se queda reflexionando una vez más sobre la existencia de Cullen. Ahora que nuestro muchacho se ha quedado a solas con el mismísimo protagonista, el marqués saca a colación otro tema, recordándole el día en que el chico desafió a Tracia a una pelea. En aquel entonces, el marqués se dio cuenta rápidamente de que no era un esclavo cualquiera, y le sorprendió aún más que Cullen sobreviviera a un ataque mágico antes de ganar la pelea ileso. Lo que más le sorprendió fue cómo logró demostrar un poder que ya había exhibido varias veces antes. Además, el marqués parece estar al tanto de la historia que inventó para encubrir las acusaciones contra el capitán Glantew, en la que hablaba de su intención de recuperar su título nobiliario. Curiosamente, Cullen murmura el nombre del marqués antes de mostrar un atisbo de sus poderes mágicos, asegurándole al hombre que no es una persona importante. En realidad, es solo un tipo común y corriente que tiene cierta afinidad con la magia. Ahora que es el propio marqués, un gran maestro archimago solo lo vería como un insolente ser insignificante. Sin embargo, el mismo gran maestro archimago se muestra actualmente perplejo ante el hecho de que una persona normal pueda manipular la magia. Una vez más, esto le hace cuestionarse qué clase de persona es realmente este tipo. Cullen enfatiza que el hombre que tiene delante es alguien que ama a su pueblo más que a nadie, el marqués más grande de todos. Ese mismo hombre respeta el poder por encima del linaje. Cullen simplemente se alegra de recibir su reconocimiento, y su único ideal es seguir trabajando para el marqués para poder eliminar por completo el concepto de supremacía por linaje. En pocas palabras, el hombre quiere reinar y convertirse en un poderoso gran señor como él, con la ambición, a la postre, de superar incluso a alguien como él. Cullen admite que el marqués le salvó la vida 2 veces, por eso quiere demostrar su verdadera fortaleza en la prueba de selección. Después de eso, el propio gobernante puede decidir cómo utilizarlo como arma para lograr sus objetivos. La idea es entretenida, pero en realidad provoca que el marqués suelte una carcajada incontrolable. Bro está impresionado y realmente espera grandes cosas de Cullen, confirmando así su partida. Antes de marcharse, le pide una última cosa al joven, indagándole su opinión sobre Rowan. Cullen finge ignorancia, como si no conociera el nombre en absoluto, así que el marqués simplemente le dice que se marche sin dar más explicaciones. Al verlo marcharse, Darius Hall no entendía por qué se le había ocurrido algo así. Llama a su mayordomo Cornell, que estaba tranquilamente cultivando auras escondido en las sombras. El mismo mayordomo siente curiosidad por saber si el chico es ordinario o un genio. Por la forma en que juzgó a Cullen, parece que no sabe nada de Rowan, lo que también significa que el chico no es de Elseri como les dijo. Es mentira, así que el mayordomo no confía mucho en él y cree que podría tratarse de algún tipo de complot, porque ya han tenido un incidente similar en el pasado. Y bueno, parece que la propia esposa del marqués le traicionó en el pasado.
Dejando eso de lado, el mayordomo le entrega una nota en la que le comunica que ha recibido información de Spirit Cat. Darius está intrigado y se pregunta qué tipo de información le habrán dado. En la siguiente escena, vemos a nuestro chico de vuelta en casa mirando las cosas brillantes que ha conseguido, compuesto de materiales, monedas y pociones. Todo es gracias a que Callan intercambió el botín de guerra por suministros eficientes, y con lo que ha conseguido esta vez, su fuerza se disparará. Al mismo tiempo, el nombre Rowan le incomoda mucho, haciéndole preguntarse quién es realmente ese tipo. La única vez que escuchó ese nombre fue cuando Daku lo mencionó en su vida pasada, pero aparte de eso, no parece saberse nada más. Entonces, la forma en que lo dijo el marqués hizo parecer que Callan debía conocer al tipo o algo así. De todos modos, arroja la pequeña cuenta a su tubo, con la esperanza de preguntarle a Daku más tarde sobre la situación. A continuación, mezcla todo hasta convertirlo en una poción, antes de bebérsela de un trago. Tras ingerir el líquido, lo primero que hace Callan es recitar el conjuro. Abre el libro mágico. El artefacto especial esparce montones de páginas frente a él, y él continúa consumiendo más viales en el proceso, desechando otro en la pila. En un nuevo experimento, Callan concentra su energía y recita absorber, lo que provoca que sus músculos se tensen inmediatamente debido a la presión. El sistema confirma la absorción del maná, aumentando su capacidad de maná en un punto, y maldita sea, este sistema es realmente lo opuesto al de Solo Leveling en este punto. Colin reflexiona que mezclar algunos núcleos de monstruos de fuego con hierba soberana de Jade puede aumentar su capacidad de maná, al menos esa es la información que encontró en el libro. Pero incluso una poción como esta solo podría darle 3 puntos como máximo, mientras que algunas ni siquiera ofrecen uno solo. En cualquier caso, Callan teme perder el control tras quedarse sin maná de nuevo, por eso pretende mejorar primero su resistencia mágica. Al mismo tiempo, no puede evitar admitir lo asqueroso que le sabe todo aquello. Ya le dan ganas de vomitar, y consumirlos uno por uno le va a llevar demasiado tiempo. Bro teme morir de diarrea antes de mejorar, lo que le hace preguntarse si hay alguna manera más fácil de manejar la situación. Mientras observaba su capacidad de maná, leyó de repente una notificación del sistema que detectaba un poderoso núcleo de monstruo. Básicamente, este núcleo puede convertirse en un artefacto mágico para ayudarle. Es una idea interesante, así que toma el núcleo azul e investiga más a fondo para experimentar con el enfoque. Pulsa la pantalla del sistema para configurar los ajustes, y la meditación le permite proyectar el avatar del monstruo en un aura dorada. Tal como le indicaba el libro de magia, canaliza su poder hacia el núcleo de maná, formando en su mente una imagen del artefacto, y se pregunta qué debería crear. Toma una decisión rápidamente y aprieta la bola de cristal que tiene en la mano, antes de materializar el artefacto mágico con el núcleo azul. El proceso de elaboración es bastante extraordinario, y termina con el desvanecimiento gradual de los destellos dorados. El sistema confirma la creación exitosa del artefacto, que consiste en una pulsera que lleva alrededor del brazo izquierdo. Y he aquí que se trata del brazalete azul celeste con el efecto especial de otorgar al usuario una intuición extraordinaria. También hay una bendición que ayuda a aumentar su capacidad de maná en un punto por usarlo. Aún así, para comprobar sus efectos, mi amigo se bebe otra botella de un trago, solo para aumentar su capacidad en 2 puntos en lugar de eso. En otras palabras, incluso las porciones ordinarias que le daban 1 punto ahora pueden convertirse en 2 puntos solo por una pulsera. Es un objeto increíble, pero lo que realmente le intriga es la habilidad principal llamada intuición salvaje. En ese preciso instante, sus sentidos se agudizan al percibir algo al otro lado de la puerta. Callan puede percibir la presencia de 2 individuos, ambos son sirvientes, pero Bro se sobresalta tanto que grita confundido. Parece como si de repente hubiera encontrado la forma de tener visión de rayos X, o mejor dicho, visión de la fuerza vital. Lo mismo ocurre cuando mira a los guardias, viendo el mundo con una gama de colores diferente. A continuación, revisa también a los Marques y a Katrina, sus llamas son un indicador de su maná. Dejando todo eso de lado, Callan oye una voz débil y nítida que le dice que está hambriento e inquieto.